Nota de GZ Teorías. Tienen que darme crédito 50 caps, en unas 4 horas dale amigo. Capítulo 41. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 41, 8 de mayo 2xxx, punto de vista de Izumi. Hoy es el día del Festival Deportivo de la UA. Durante las últimas 2 o 3 semanas, todos los estudiantes entrenaron intensamente, todos estaban completamente entusiasmados. Estoy tan nervioso. Ruby soltó temblorosa a un lado, realmente parecía nerviosa, pero aún tenía una sonrisa emocionada en el rostro mientras abrazaba fuerte a Crescent Rose. Deberías, estamos a punto de salir en televisión nacional y emitirnos mundialmente, dije burlona. Ruby palideció aún más cuando sentí que Taylor me golpeaba la cabeza. Deja de molestar a Ruby. Ruby miró a Taylor con una gran sonrisa, no vio la sonrisa de Taylor, ya está bastante preocupada, pensando que si tropieza, todos lo verán. La sonrisa de Ruby se congeló. Azula. Están siendo crueles conmigo. Ruby gimió mientras se lanzaba sobre Azula. Azula suspiró cansada con expresión derrotada mientras le daba una palmada robótica en la espalda. Tranquilo, tranquilo, dijo Azula con tono robótico, solo están bromeando, lo harás bien. Azula consoló a Ruby mientras la miraba. ¿Hablas en serio?, preguntó Ruby con esperanza. Por supuesto. Azula dijo sin dudar, si no la conociera y no la estuviera mirando, me habría perdido el leve tic en su labio. Su ritmo cardíaco no cambió en absoluto cuando mintió. Ruby no se dio cuenta y abrazó a Azula con más fuerza. Sonreí ampliamente mientras negaba con la cabeza. Ruby realmente no tenía que preocuparse, le iría bien si se centraba en la pelea, pero ahora que se ponía nerviosa y tenía otras cosas en la cabeza, bueno, podría tropezar consigo misma. Todos estábamos en la sala de espera de la clase 1A, todos con nuestros uniformes deportivos, pero con las armas preparadas. Por justicia, todos podían llevar un arma o equipo de apoyo. Ruby tenía su guadaña. Azula tiene la espada Nichirin. Taylor sostiene a Shusui, aunque su vaina estaba envuelta en seda de araña, en realidad la paranoia de Taylor estaba un poco más alta de lo que debería. Creía firmemente que alguien reconocería a Shusui si se emitía a nivel nacional y. Para ser justos, tenía razón, definitivamente reconocerían a Shusui, pero a diferencia de cualquier cosa negativa que pensara que pasaría, me aseguraría de que no pasara nada malo. En cuanto a mí, había decidido por Yubashiri, era extremadamente ligero pero, curiosamente, también tenía una durabilidad excepcional, era resistente y fácil de usar, algo que me gustaba de él. Y sobre los demás, podía ver varias armas diferentes, incluso en personas que no habían usado armas antes durante los primeros días de entrenamiento, como Hiro que tenía una espada corta, incluso Agakure tenía un arma esta vez. Ambos eran definitivamente novatos en el manejo de armas, pero pronto se dieron cuenta de que había una diferencia considerable entre sus compañeros que usaban un arma, tanto en alcance como en fuerza, y como sus dones no tenían ningún tipo de ataque directo, prácticamente se veían obligados a usar armas. Como descubrimos, UA tiene más maestros de los que pensaba, y eran excelentes manejando armas, parecían cazadores retirados, pero aún así, 3 semanas no eran suficientes para que aprendieran a usar armas con destreza. Por supuesto, cualquier cosa ayudaba. Para mi sorpresa, no hubo ninguna declaración de guerra de Todoroki hacia Izuku, posiblemente porque no había destacado tanto como el canon normal, o por alguna otra razón. Podía sentir su rabia y frustración acumuladas, así que Endeavor seguía siendo una mierda incluso como madre o simplemente era otra cosa, no lo sabía, pero la espera pasó tranquilamente. Cuando por fin llegó la hora de irnos, sonó una alarma instalada en la sala de espera, todos se pusieron de pie inmediatamente y la tensión aumentó enormemente antes de que saliéramos. En la zona de primer curso. Los estudiantes están entrando ahora. El Festival Deportivo de la UA, donde los aprendices del mundo de héroes y cazadores se apuntan entre sí y también a la cima. Nuestro gran concurso anual. Y déjame adivinar, todos habéis venido a verlos, ¿verdad? Las recién llegadas estrellas milagrosas, que con nervios de acero, se encargaron de romper una puerta. Del departamento de heroísmo y cazadores, hasta la clase de primer curso, 1A. Y esa fue nuestra señal para entrar. ¡Wow! Hay muchísima gente. Murmuró Ruby con una sonrisa temblorosa. Parece el torneo del festival vital, así que esto es lo que se siente al estar al otro lado del festival. Ignoré la presentación de Present Mix sobre las otras clases y miré a Taylor, que parecía tranquila, aunque los insectos a su alrededor estaban claramente volviéndose locos. Azula, en cambio, parecía fría como un cabre, apenas inmutada mientras miraba a la multitud. Vale, es hora del juramento del atleta.
Mi mirada se dirigió a Midnight, parecía que ella sería la árbitra como en el canon. Vuestra representante estudiantil es, su mirada se volvió hacia nosotros con una enorme sonrisa, de la clase 1A, Taylor Everts. Taylor se quedó rígida y sus insectos alcanzaron el límite de la emoción que podía transmitir cuando finalmente su rostro se ensombreció y palideció horriblemente. PSS, aquí. Le entregué un papel discretamente, Taylor lo cogió sin darse cuenta pero no se movió, la empujé por detrás y ella se fue casi automáticamente. Cuando llegó al atril, se quedó en blanco, pero antes de recordar el papel, lo abrió torpemente y respiró hondo. Y, yo, Taylor Everts. Su voz se quebró al principio y frunció el ceño al calmarse un poco más, con este juramento, en nombre de todos los competidores, prometo que superaré a todos vosotros, perdedores, y quedaré primero, muchas gracias. Mi sonrisa iba de oreja a oreja, casi dolorosa, pero no pude evitarlo, ella realmente lo leyó. Sabíamos que Taylor era la representante del año, Aizawa se lo había dicho hace una semana para que pudiera preparar el discurso de apertura del festival. Taylor había escrito algo bastante genérico basado en años anteriores, lo había memorizado de arriba a abajo, realmente no pensaba que leería el trabajo que había escrito distraídamente, pero funcionó. Todos en el estadio quedaron en silencio mortal, Ruby parecía horrorizada a mi lado, Azula tenía una sonrisa maniática en la cara y pude ver a Taylor suspirar aliviada antes de detenerse en seco, su palidez se hizo mucho más evidente y casi esperé que se desmayara en el acto. Espera, yo no. Ja. Como era de esperar del representante del año. Una audaz declaración de guerra. Échales una mano. Present Mick interrumpió la disculpa de Taylor, y el público empezó a abuchearla. Ja. Muy bien hecho, chica. Me gusta, ahora agáchate. Dijo Midnight con una sonrisa burlona mientras apartaba a Taylor. Taylor casi parecía catatónica antes de que su mirada se posara en mí, se detuvo unos segundos antes de lanzarme la mirada más intensa que me había lanzado nunca, era excitante. Taylor dio pasos largos ignorando a todos mientras se acercaba a mí. ¿Por qué hiciste eso? Taylor siseó mientras me agarraba el brazo con fuerza, mi sonrisa nunca se desvaneció. Para hacerlo más interesante, dije juguetonamente, Taylor gruñó frustrada. Más interesante. Todo Japón me odia. Gruñó Taylor, soltando una risita divertida. Al contrario, solo los estudiantes te odian. Dije divertido, Taylor me lanzó una mirada fulminante. Porque, claramente, eso es una gran diferencia, dijo Taylor, con sarcasmo en sus palabras, y puse los ojos en blanco. En serio, eso fue algo bueno de hacer. Le dije con la mayor sinceridad posible. Taylor me miró incrédula. Necesitabas llamar la atención, si dieras un discurso genérico sería aburrido y todos se olvidarían, quedaste primera en los exámenes de ingreso, y ahora has llamado la atención de la televisión nacional, los héroes y cazadores te han notado, ahora saben de ti, solo tienes que llegar a la final para que sepan que vas en serio. Tranquilicé a Taylor con una suave sonrisa, Taylor se detuvo y me miró con duda. ¿De verdad hiciste todo eso para ayudarme? Preguntó Taylor insegura. Por supuesto, Taylor, ¿crees que te metería en lío solo por diversión? Pregunté sonando lo más dolida posible. Taylor me miró con cara seria, sonreí divertida me parece justo, pero esta vez no. O no del todo, lo que dije era cierto, pero era como un 20% la razón real, el otro 80%, era que sería divertido. Taylor seguía con dudas. Izumi tiene razón. Azula interrumpió desde un lado. Esto es básicamente un concurso de popularidad, si no destacas, no vales nada, tuviste el momento perfecto para que el foco se centrara en ti, y fue durante el discurso cuando se habló de la declaración de guerra durante un tiempo. Dijo Azula casi aburrida, antes de encogerse de hombros. Y por lo que entiendo, a los chicos les gustan las chicas malas. Azula hizo frases extremadamente exageradas con las manos, casi me rompí a reír, vas a tener una gran base de fans. Taylor frunció la nariz. Un grupo de fans, suena increíble. Dijo Ruby soñadora desde un lado, Taylor la miró y suspiró frustrada. Vale, escupió Taylor, pero aún así te lo llevarás. Taylor gruñó mientras cruzaba los brazos molesta y se giraba, mi sonrisa volvió a crecer y extendí el puño cerrado en dirección a Azula. Azula me miró divertida, pero me chocó el puño. Me debes mucho, murmuró Azula a mi lado. Por supuesto. Le guiñé un ojo. Puedo oírte y verte, gruñó Taylor delante de nosotros mientras apretaba los dientes, solté una risa. Au, ¿y no hay nada que pueda hacer para que me perdones?
Pregunté burlona mientras la abrazaba por detrás, sentí que se estremecía ligeramente, solo gruñó, pero no hizo ningún esfuerzo por moverse, lo tomaría como una victoria. Muy bien, con eso podemos pasar directamente a nuestro primer evento. Exclamó Minnie, llamando nuestra atención una vez más, pasemos a los preliminares, como se llaman. Mucha gente buena acaba ahogándose aquí en lágrimas cada año. Y la primera ronda del destino de este año es, este. Señaló la enorme pantalla. Carrera de obstáculos. Parece que seguirá el canon. Es una carrera entre las 11 clases. La pista forma un anillo de casi 4 kilómetros alrededor del estadio. Siempre hablamos de nuestra libertad en el campus, pues de eso va todo esto. Son libres de hacer cualquier cosa, a cualquiera, siempre que se mantengan en la pista. Con eso, las luces empezaron a iluminarse sobre la puerta, que empezó a abrirse tras nosotros. Entonces empecemos, a sus marcas, vete. Y así comienza. Capítulo 42. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 42. Mi pie tocó el suelo justo a tiempo para evitar la capa de hielo que Todoroki lanzaba mientras saltaba sobre la multitud de estudiantes. Tendrás que esforzarte más, Todoroki. Dije en tono juguetón al aterrizar junto a Todoroki, me moví inmediatamente al verla crear otra capa de hielo en mi dirección. Todoroki chasqueó la lengua frustrada pero no paró de pasar, levanté una ceja en su dirección. Hola. ¿Qué me he perdido? Ruby se reincorporó de sus pétalos con una sonrisa tranquila. No os escaparéis fácilmente, extras. Miré por encima del hombro y vi a Bakugo gritando al aire, sonreí divertido, y Zuko estaba a su lado corriendo a la misma velocidad. ¿Quieres acelerar, Ruby? Pregunté con una sonrisa. Ruby me devolvió la sonrisa. El último en llegar es una galleta podrida. Gritó Ruby antes de aumentar la velocidad, y yo empecé a seguir su paso. Espera. Todoroki intentó congelarnos una vez más, pero ya nos habíamos alejado de su alcance. Rápidamente llegamos a la primera parte del circuito de obstáculos. Aquí vienen los obstáculos, y qué repentino. Y desde el principio, la primera barrera será un infierno robótico. Desenvainé a Yubashiri y, aunque Ruby desplegó Crescent Rose, no había necesidad de cortar todos los robots, solo los de delante, el resto eran fáciles de esquivar. Me moví entre los robots con facilidad, cortando uno por la mitad y antes de que una de sus mitades cayera al suelo, pateé el trozo de metal en dirección a Ruby, que estaba ocupada con su robot, aunque ella vio el robot salir por el rabillo del ojo y se transformó en pétalos antes de reformarse. Eso es hacer trampa. Gritó Ruby con un gruñido, yo solté una risa. Por supuesto que no, todo está permitido. Me reí a carcajadas. Si es así, lo siento, Miyamura. Miré a Sugua, que tenía las alas extendidas mientras pasaba junto a mí con la espada desenvainada. Lo siento, Izumi. Kazuto apareció a mi otro lado, también con una katana desenfundada, y ambos se movieron. Sugua cortó mientras arrastraba el aire con ella. Respiración del viento. Segunda forma. Viento purificador de garras, mientras Kazuto embiste en mi dirección, golpe vorpal. Moví a Yubashiri para interceptar los golpes, pero la fuerza del viento y el golpe anormalmente fuerte de Kazuto me arrastraron varios metros hacia atrás. Cuando miré hacia adelante, Sugua y Kazuto ya se habían movido. Intenté dar un paso adelante cuando mis pies se quedaron atrapados en el suelo. Lo siento, guapito, no es nada personal. Top pasó junto a mí con una sonrisa arrogante mientras surfear en la tierra. Miré a mi alrededor y, efectivamente, Top estaba atrapándome a tantos estudiantes en tierra como podía, los que no podían, empezaron a pasar junto a mí con facilidad. Ve más despacio, Izumi. Asula pasó junto a mí mientras el fuego salía de sus extremidades y los usó para impulsarse con fuerza. Resoplé y estaba a punto de moverme cuando sentí los bichos de Taylor encima de mí. Para mi sorpresa, rápidamente empezaron a cubrirme con telarañas intentando envolverme en un capullo. Taylor pasó junto a mí y, en una total muestra de madurez, se puso dos dedos en forma de V sobre la boca y sacó la lengua, soltando una risa involuntaria de mi garganta. Básicamente me había hecho el equivalente al dedo medio de este mundo en la televisión nacional. Contuve la risa, no había tiempo para parar. Quédate quieto. Todoroki gruñó mientras ella corría junto a mí mientras yo estaba congelado de cintura para abajo. ¿No fue todo un obstáculo un poco excesivo? Quizá, pero aún así mi sonrisa se hizo más grande, esto era divertido, realmente podría haberlo terminado en unos segundos. 4 kilómetros podía ser una velocidad absurda, pero sería aburrido, así que fue una buena decisión limitar mi velocidad.
Pero aún así, eso no significa que me dejaría derrotar, por eso, movió a Yubashiri rápido y fácilmente corté todas mis restricciones y me lancé hacia adelante. Vale, señoras, si la primera barrera fue pan comido, ¿qué os parece la segunda? Si caes y te quedas. Si no te gusta la idea, quizá puedas gatear. Es el otoño. Ignoré el grito de Present Mic, eso significaba que ya habían llegado al segundo obstáculo, aceleré para ver a casi una docena de participantes ya en el obstáculo de las cuerdas, sonreí mientras empezaba a saltar sobre los pilares de piedra, no estaban tan lejos, apenas podía llamarlos saltos para mí, pero al pasar por ellos, usé Yubashiri para cortar un par de cuerdas. Los está cortando. Reduciendo el número de cuerdas para reducir a los competidores. ¡Qué buen plan! Sonreí con suficiencia mientras miraba al frente, Kazuto, Sugua y Ruby luchaban por mantener el primer puesto, los dos primeros podían volar, mientras que Ruby era igual de rápida y saltaba dentro y fuera de su Kirk para ganar velocidad. Es una pelea cara a cabeza. Un triple empate para ver quién se queda en primera posición. Los jugadores de arriba están separados de los que se quedan atrás. Pero no diré cuántos están haciendo el seguimiento, así que no seas complaciente y sigue adelante. Y ahora, llegamos a la última barrera oculta. Su forma verdadera no es otra que un campo de minas. Está preparado para que, si miras con atención, puedas ver dónde están las minas. Preparad los ojos y los pies. Mirando al frente, parecía que el tercer obstáculo apenas detenía a Sugua y Kazuto, en realidad, poder volar durante un circuito de obstáculos era prácticamente una trampa aparte. Aún así, me levanto lo suficiente para conseguir un buen ángulo, agarro a Yubashiri con fuerza y balanceo. Cañón de 360 libras. El corte aéreo salió disparado de Yubashiri y, sin avisar a mis objetivos, cayó justo en medio del trío que iba en cabeza. Podía ver las cabezas de Ruby, Sugua y Kazuto moviéndose en cámara lenta hacia donde había caído el tajo, impactando en todas las minas que podían, ninguno tuvo oportunidad de reaccionar cuando una explosión envolvió a los tres. Una explosión gigante y los hermanos han sido retirados temporalmente del frente. Alégrate, medios. Este es justo el tipo de desarrollo que estás pidiendo. En cuanto toqué el suelo salí disparado hacia adelante pasando junto a la mitad de los participantes que aún no habían entrado en la zona minada. Taylor era la más cercana a mí y sonreí ampliamente. Novena. Flujo de agua salpicante, turbulento, en un instante estaba a su lado, pisé una de las minas, Taylor palideció, pero ya había pasado a mi siguiente objetivo. Izum, el sonido de la explosión ahogó el grito de Taylor. Sonreí ampliamente antes de acercarme a tope a hacer lo mismo con ella, solo estaba devolviendo el favor. Bastar, se me escapó una risa mientras la explosión envolvía a Top, miré al frente, para mi sorpresa, Asula, Todoroki, Bakugou e Izuku competían por el nuevo liderato. Ruby y la otra pareja aún no se habían recuperado de la explosión ni habían vuelto a la carrera. Miyamura de la clase 1, a carga mientras elimina a la competencia. Salvajemente y sin piedad carga hacia el frente. Seguí pisando las minas en mi camino sin remordimiento mientras otras personas eran empujadas por las explosiones hasta que vi a Ruby, Kazuto y Sugua correr hacia un lado y ponerse inmediatamente junto a las 4 personas que ya iban delante. Una carrera de verdad. 7 personas peleando por quién será el ganador, todos tienen las mismas oportunidades, ¿quién de ellos cruzará la meta primero? ¿O no habrá nada y nos espera una sorpresa? Me detuve unos segundos y me moví. Primera forma. Trueno y Flash, me coloqué instantáneamente delante del grupo, que pareció sorprendido de verme. Estaba a punto de usar otro trueno y un destello para llegar a la portería, cuando salté al suelo mientras una espada y una guadaña pasaban cerca del suelo. No dejes que toque el suelo. El grito, para mi sorpresa, vino de Ruby y Kazuto al mismo tiempo, ninguno de los dos me daba la oportunidad de usar otro trueno y Flash. Los ha adelantado. Miyamura adelantó al 7 y ahora lidera la página, pero solo por un desper. Parece que los demás formaron una alianza para detenerlo. Mi sonrisa era salvaje mientras esquivaba todos los ataques entrantes, no podía mantener un pie en el suelo más de un instante, porque cualquiera de las 7 personas detrás de mí atacaba de alguna manera, el hielo empezaba a formarse, el fuego venía hacia mí, el viento cortaba el paso, explosiones y ondas de choque siempre golpeaban donde aterrizaba, eso no detuvo mi velocidad general, así que seguía por delante, pero no podía pisar bien el suelo para usar los estilos de respiración adecuados. No paraban de intentar detenerme cuando aparecieron la puerta y el último pasillo Y. Era perfecto.
Estaba a pocos metros cuando finalmente llegué a la puerta del pasillo, salté de nuevo para evitar el tajo de Kazuto, esta vez más alto y giré todo mi cuerpo, mis pies tocaron el techo y sonreí. Primera forma. Trueno y destello mierda. El tejado. No escuché de quién venía el grito, ya me había adelantado a todos, cruzando la línea de meta y cayendo de nuevo en la arena. ¡Wow! ¿Quién habría predicho este resultado cuando empezó la prueba? El hombre que ha regresado triunfante al estudio no es otro que Miyamura Izumi. Este será un nombre para recordar. Sonreí con picardía a las 7 personas que entraron detrás de mí, todas con distintos niveles de frustración. Victoria, dulce victoria. Capítulo 43. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 43. Y ahora los demás cruzan firmemente la meta, uno tras otro. Recopilaremos los resultados más adelante. Así que por ahora disfruta de tus descansos. Me acerqué al grupo que llegó detrás de mí con una enorme sonrisa. «Has hecho trampa», dijo Ruby con un puchero, y yo estallé en carcajadas. Por supuesto que no me burlé de ella solo volvió a quejarse. «Buena carrera, Izumi», dijo Kazuto desde un lado con una sonrisa cansada. Igualmente, Kazuto le sonreí, Kazuto saludó suavemente y se alejó con su guía, Todoroki ya se había ido con una mueca en la cara. Sí, cállate y muévete», gruñó Bakugo mientras ella empezaba a alejarse. Lo siento por ella. Exclamó Midoriya con una sonrisa disculpándose antes de salir corriendo a alcanzar a Bakugo. TSH, eso ha sido molesto, gruñó Asula mientras se acercaba antes de sonreírme ampliamente. Te vi volar una bomba en Beifon, muy bien. Dijo divertida. Te he oído, princesa. Gritó Top al cruzar la línea de meta. Estaba cubierta de polvo y con una expresión hosca en el rostro. Bueno, no es como si pudieras hacer otra cosa, dijo Asula con sequedad. ¿Estás cubierto de polvo? Bueno, más de lo habitual. Añadió burlona. Top gimió y cayó al suelo antes de que todo el polvo se desprendiera de su cuerpo. Todo es culpa de tu novio, princesa, gruñó Top, pude sentir a Asula erizarse. ¿Y qué, dijiste sobre Izumi? La voz de Taylor gruñó al salir de la puerta y ponerse detrás de Top, que se estremeció. Mierda. ¿Tienes los pies ligeros, Twinkle-Toes, o qué? Exclamó Top, dándose la vuelta, y por lo que vi en las pantallas, Taylor había estado corriendo con sus bichos en el aire para evitar las minas después de perder tiempo con la mina que yo había detonado, solo tocando el suelo cuando aterrizó detrás de Top. Además, no hablaba de ti. Chica bicho. Estoy hablando con la princesa de allí y su novio, no te metas. Resulta que ese Boitoi es mi prometido, gruñó Taylor dando un paso más cerca de Top, que se detuvo rígida y se giró en dirección a Asula. Compartes un chico. Tú Asula. Los clínicamente locos. Exclamó Top incrédula, Asula puso los ojos en blanco. Sí, Beifon, soy yo, dijo simplemente, esta es Taylor Ebert, ella estuvo con Izumi primero, y no te recomiendo que sigas llamándole Boitoi, seguro que no verás venir a los bichos cuando te piquen, añadió Asula divertida. Top se estremeció ligeramente. Él también está saliendo conmigo. Ruby intervino con una sonrisa, Top hizo una mueca. Lo entiendo, están más locos que tú, resopló Top, gruñó Asula y estaba a punto de responder. Y eso es todo. Mirad todos, aquí tenéis los resultados. Midnight interrumpió abruptamente, Asula y Taylor miraron con furia a Top, sin importarle, se alejó de nuestro grupo, todos nos giramos hacia las pantallas. 1, Miyamura Izumi. 2, Ruby Rose. 3, Kazuto Kirigaya. 4, Midoriya Izuku. 5, Todoroki Shoko. 6, Bakugou Katsumi. 7, Asula. Miró la lista rápidamente, todos en la clase 1 habían aprobado la primera prueba, y casi todos en la clase 1B también. Reconocí los nombres, Tanya y Victorilla, Top, Akeno, Rias, Shinzo, y para mi sorpresa, estaban Eugeo y Alice Suberg, que completaban el reparto de Sao, pensé divertido. Louise estaba casi al final, excepto que no, al final estaba Katarina Claes. Ese fue otro nombre que me hizo detenerme. Katarina Claes, protagonista de Amefura, también conocida como Mi próxima vida como villana. Todas las rutas llevan a la perdición. Y otra persona notable que había transmigrado, igual que Tanya, ¿alguno de los dos realmente había reencarnado o transmigrado? Tenía dudas muy fuertes, pero las vigilaría. Los 42 que están en la cima se han ganado el derecho a avanzar. Siento pena por las personas que fracasaron, pero aguantad. La sensación del festival aún se está preparando. Y ahora, las postpreliminares, la selección final. A partir de ahora, incluso la prensa estará llena de un calor blanco de emoción, así que dadlo todo. Ahora, pasemos al emocionante segundo evento.
Ya sé lo que va a ser, pero la tensión me está matando. ¿Qué podría ser? Pues te lo diré. Admira. Batalla de caballería humana. Podéis formar equipos de 2 a 4 personas en un solo caballo libremente. Básicamente son las mismas reglas que en una batalla de caballería humana. Derriba a los jinetes enemigos y encárgate de los tuyos. Excepto por una cosa, todos recibirán puntos por su rendimiento en la prueba pasada. El valor de cada caballo de guerra humano dependerá de quién esté en él. Y el número de puntos que valdrá es 5 si estuviste en 42º, 10 si estuviste en 41º, 15 en 40º y así sucesivamente, con la excepción del primer puesto, cuya cabeza tiene el valor de 10 millones de puntos. Inmediatamente todos se giraron para mirarme, sentí una oleada de emoción crecer dentro de mí mientras todos me miraban. Ahora, me vas a sonrojar si me miras así, mamá me advirtió lo duras que pueden ser las chicas en la universidad, espero que no me decepciones, sonreí con arrogancia a todos los demás concursantes, pude ver que más de la mitad se sonrojaban al oír a Taylor darse un golpe en la cara contra la palma de la mano. Ja. Me gusta tu entusiasmo. Pero como decía, el límite de tiempo es de 15 minutos, los puntos de valor se colocan en una banda en el total de la acumulación de puntos de los miembros. Quien lleve la banda será el jinete del caballo. Hasta que se acabe el tiempo, todos estarán peleando y robándose tantas bandas como puedan. No pueden llevar la pulsera en ningún sitio que no sea por encima del cuello. Cuantos más pandillas sean robadas, más exigente será mantener el control de la situación. Y el aspecto más importante de nuestro juego de caballería humana es que, aunque pierdas tu banda o te desmorones como caballo, aún así no estarás fuera del juego. Tenéis 15 minutos hasta entonces. Empezad. Con esa orden todos empezaron a moverse, sonreí a Taylor que me miró con cara inexpresiva. No, dijo simplemente, con los ojos muy abiertos. ¿Sigues molesto por el discurso? Le pregunté en tono juguetón, ella gimió. ¿Y la mina? Taylor gruñó, yo me reí. ¿Y la mina? Cedí con una sonrisa, Taylor resopló. Te dije que te recuperaría. Dijo Taylor antes de detenerse. Además, quiero enfrentarme a ti. Dijo con sinceridad, me detuve al mirar a Taylor y asentí, antes de sonreírle una vez. Lo respeto, pero ahora tengo que buscar otra chica para montar en público. Dije divertida, vi a una chica tropezar a mi lado, Taylor se dio otra palmada en la cara mientras se sonrojaba. ¿Tienes que decirlo así? Preguntó de mal humor, le sonreí con calma. Sabes que sí. Gimió una vez más antes de suspirar. Voy a buscar un grupo. Taylor se giró y empezó a moverse, bueno, eso me deja en paz. Me giré para mirar a Ruby. Lo siento, Izumi. Tengo un grupo. Dijo Ruby mientras salía corriendo y chocaba con Centavo. Combinación curiosa. Finalmente me giré hacia Azula, que alzó una ceja, y le hice un puchero, ella puso los ojos en blanco. Vale, estaré en tu equipo, de todas formas, mientras lleguemos a la final es lo mismo, dijo Azula simplemente encogiéndose de hombros, le sonreí, bien, ahora busquemos un tercer o cuarto miembro. Mi mirada se posó en una persona. Oscuridad. Señalé a Azula antes de moverme. Hola, la latina. Le sonreí ampliamente, Darkness se detuvo y se estremeció avergonzada, se giró y me miró con timidez. Miyamura, ¿tienes que llamarme así? Gruñó, levantando una ceja en su dirección. Por supuesto que sí, es tu nombre, dije simplemente, Darkness se avergonzó, así que, por supuesto, ella gimió. Por favor. Suplicó y yo me reí. Vale, oscuridad, dije simplemente, ella soltó un suspiro de alivio. ¿Quieres unirte a un grupo? Pregunté. Oye, ¿quieres unirte a un grupo conmigo? Preguntó Darkness sorprendida, su voz sonaba realmente incrédula. Sí, recuerdo que tu Kirk era defensivo, necesito a alguien delante para recibir los golpes, todos los grupos nos perseguirán, todos nos atacarán a la vez, lanzarán todos sus ataques y tenemos que, lo haré. Exclamó Darkness al interrumpir mi desahogo. Sonreí ampliamente al verla respirar entrecortadamente con una gran sonrisa y sus mejillas sonrojadas. ¿Seguro? Tendrás que aguantar muchos golpes MMMH. Te golpearán delante de millones de personas, MMH exclamación de cierre, no tendrán piedad de ti, y usaré tu cuerpo como escudo y, lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré. Déjame ser tu escudo. Darkness gimió rápidamente, salió baba por la comisura de su boca, sus ojos vidriosos, pero me miraba con una expresión loca de determinación. Está bien, cuento contigo. La oscuridad gimió de nuevo y su mirada se volvió distante. Izumi, ¿es buena idea? Preguntó Azula desde un lado mientras miraba a Darkness con una mueca, yo me reí.
No te preocupes, ella está, un poco especial. Dije con una gran sonrisa. No me lo digas, dijo Azula con sequedad, no me di cuenta. Me reí. De verdad, no está peligrosa, solo diferente, es una conocida, es amiga cercana de uno de mis mejores amigos, él me pidió que, cuidarla mientras estaba en UA, así que, ¿por qué no? Me encogí de hombros. A pesar de cómo parezca, su defensa es realmente buena. Dije simplemente, y no mentía, la durabilidad de Darkness no era un juego, no sabía lo dura que era, pero estaba seguro de que Shinaki ni siquiera podría arañarla. Vale, pero conservo el derecho a quemarla si hace algo raro, dijo Azula con una mueca, yo me reí y asentí. Ahora, busquemos a nuestro cuarto miembro. Dije simplemente mientras miraba a mi alrededor, ya comenzaban a formarse grupos. Ruby y Penny, increíblemente, se habían unido a Atsume, pensé que vendría a buscarme, pero al verla tan centrada en Penny, definitivamente estaba más centrada en la chica robot que en destacar sus inventos, al menos en esta ronda. Kazuto y Sugua estaban en un grupo, y Asuna se había unido a ellos. Rias y Akeno estaban con Sona, para sorpresa de nadie. Lo sorprendente, sin embargo, era que Bakugo y Midoriya estaban en el mismo grupo, y Uraraka se había unido a ellos. Tanya y Victorilla hablaban con Louise, qué combinación tan extraña. Al igual que la combinación de Todoroki y Ravel, no sabía quién le había pedido que formara parte de su grupo, pero con un don de fuego, Todoroki no tenía que regular su hielo, lo cual era un problema. Y todos los demás también estaban formando rápidamente un grupo, así que quedaban cada vez menos personas solas. ¿Qué pasa con ella? Azula señaló en una dirección junto a mí, seguí su dedo y sonreí. Yun miró a su alrededor nerviosa, casi como si estuviera a punto de desmayarse. Yun. ¿Por qué ella? Pregunté con curiosidad, no estaba en contra, solo quería saber por qué Azula la había elegido, ella simplemente se encogió de hombros. Los dos somos suficientes para que la caballería pase, solo tenemos que rellenar los huecos, necesitamos un cuarto, cualquiera vale, y ella está sola por supuesto que sí, me reí ante esa afirmación segura y nada arrogante. No tengo nada en contra, así que, ¿por qué no? Me encogí de hombros antes de dirigirme hacia Yun. Capítulo 44. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 44 ¿de verdad? ¿Esto no es una broma? ¿Me están pidiendo que me una a un grupo? ¿De verdad? Mi sonrisa vaciló un poco ante la esperanza completa y sincera que podía oír en la voz y expresión de Yun, y aparentemente no era el único, ya que Azula hizo una mueca de reojo y me fulminó con la mirada, como advirtiéndome que no dijera ninguna tontería. Aparentemente, incluso Azula sintió lástima por Yun y no confió en que no lo empeorara, lo cual me ofende mucho, pero también, justo. Por supuesto, nos faltaba un cuarto miembro y tú eres perfecto, obviamente, solo si quieres dije suavemente. ¿Sí? Exclamó Yun en voz alta mientras una enorme sonrisa se dibujaba en su rostro. Bueno, entonces formas parte de nuestro grupo, dije oficialmente, Yun asintió varias veces, su sonrisa no se desvaneció. Bienvenida al grupo, Yun, saludó Darkness con su propia sonrisa, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Gracias, Darkness. Yun agradeció con la misma familiaridad, así que es posible que se conozcan, Darkness es una amiga cercana de Megumin, y Megumin y Yun son de la misma ciudad, así que si parte del canon se mantuviera, ambas serían conocidas. Volví a mirar la pantalla donde estaban listadas las reglas, todas las armas estaban permitidas, al igual que el equipo de apoyo, casi no había reglas sobre qué se podía usar o qué estaba prohibido, solo había una cosa que no había notado antes. No se permitían dos S-Rank en el mismo equipo. Puse cara de desaprobación, aunque Taylor aún no estaba molesta por el discurso, realmente no habíamos podido ser un equipo. Aún así, miré al resto de los participantes, mientras nos colocamos en posición al borde de la arena, Darkness estaba delante, Azula a mi derecha y Yun a mi izquierda, ninguno tenía sus armas, solo yo tenía a Yubashiri en la mano mientras estaba encima de las tres chicas. Vale, habéis elegido vuestros grupos. Muy bien. La cuenta atrás para la batalla de caballería ha comenzado. 3, 2, 1 empieza. Todos los grupos se movieron al mismo tiempo y entraron en la arena, tenía una sonrisa loca en la cara, la mitad de los grupos se dirigieron hacia mí, Miyaki de observación me lanzó una puñalada al costado y me di la vuelta inmediatamente. Mi mirada se posó rápidamente en Taylor, para mi sorpresa había formado un grupo con Jinx delante y Tanya y Victorilla detrás.
Para mi incredulidad, Tanya y Victorilla usaban sus brazos exteriores para mantener el caballo en forma y Taylor encima, pero lo sorprendente era que cada una tenía un rifle que pasaba entre las piernas de Taylor y se colocaba sobre los hombros de Hinks para mantener la estabilidad. Pude ver cómo ambos rifles se iluminaban y disparaban al mismo tiempo lo que parecían balas potenciadas por Kirk, y enseguida me di cuenta de que esas malditas balas iban a ser ridículamente fuertes. ¿Pero qué coño? El caballo de Taylor pasó de ser un caballo humano a un tanque humano. Aún así, me moví rápido, con la mano libre agarré el pelo de Darkness delante de mí y giré su cabeza con fuerza, poniéndola en medio de las balas, ambas explotando ruidosamente en la cara de Darkness. Podía sentir a los otros grupos quietos mirándome incrédulos, oía a Azula darse una palmada en la cara con la palma libre. En cambio, me centré en Darkness, que empezó a temblar bajo mí, y moví la mano para despejar todo el humo de la explosión. MMMHH. El gemido de la oscuridad resonó por el campo aunque prácticamente lo había murmurado. Jejeje, más. Úsame como escudo todo lo que quieras, Miyamura. Darkness gimió de placer al mirar hacia arriba, estaba completamente bien, apenas un poco de hollín en el pelo, tenía una sonrisa lujuriosa en el rostro y, a pesar de temblar ligeramente, se mantuvo completamente firme. No me lo puedo creer. No oí quién lo murmuró, incluso podría haber sido Azula detrás de mí, empecé a reír a carcajadas. Ja. Ven con todo lo que tengas. Mi escudo puede resistir cualquier cosa. Dije con una sonrisa completamente desquiciada mientras agarraba con fuerza el pelo de Darkness para sacudirla. Darkness solo gimió. Me lo estaba pasando genial. Moví la cabeza de Darkness para interceptar una gran piedra que venía del grupo de Midoriya, aparentemente el último miembro del grupo, que incluía a Bakugou y Uraraka, había sido Top, que estaba al frente del grupo. La oscuridad resistió el golpe con placer, en realidad, ni siquiera usaba su aura para resistir los golpes, simplemente los recibía con su cuerpo y apenas se inmutaba, y aunque la roca de Top no hizo nada, sí hizo que los grupos volvieran a moverse. Desorden, confusión, en todas partes, teníamos que estar atentos en todas partes, había 11 grupos, y la mitad de ellos se dirigían hacia nosotros. Desenvainé a Yubashiri, saqué su vaina del suelo y la sujeté con una mano mientras con la otra enredaba mis dedos en el pelo de oscuridad. En realidad, no tenía miedo de usarla como escudo, pero claro, sabía lo ridículamente dura que podía ser oscuridad, así que no la estaba usando para nada que no pudiera soportar. Al igual que el rayo de destrucción de Rías, su poder estaba ciertamente controlado, era mucho más débil de lo que esperaba, pero sin duda haría más daño del que parecía. En cambio, cubrí a Yubashiri con haki de armamento y corté el rayo de destrucción en dos. Por las caras incrédulas de Rías y su grupo, Akeno, Sona y Tsubaki no esperaban que lo hiciera, pero no podía dedicar más tiempo, los otros grupos también se movían rápido. El grupo de Todoroki, formado por ella, Ravel, Momo y Hiro, atacó con el hielo de su jinete y el fuego de Ravel. El grupo de Midoriya también se acercaba, y como Bakugo era uno de los que sujetaban el caballo por detrás con la mano, ella aún tenía mano libre para usar sus explosiones, sumado a la dominación tierra de Top y Midoriya encima con Full Cowl disparando ráfagas de aire, seguían teniendo un buen ataque. Rías y su grupo tampoco se rindieron, pero los rayos de destrucción de Rías se unieron a los rayos de Akeno y el agua de Sona. Taylor seguía envainada a Shusui, pero su enjambre empezaba a inundar la arena, cubriendo no solo a nosotros, sino a todos los grupos, pero, ¿había menos insectos de los que pensaba? No era momento de centrarme en eso, tanto Tanya como Victorilla seguían usando artillería en mi dirección. Hinks tenía una sonrisa maniática mientras de alguna manera quitaba el pasador de una de sus bombas con la boca y pateaba la granada en mi dirección. Y por último, el grupo de Ruby, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo? Más artillería pesada. Todos idearon el plan para usar armas. Ruby era la jinete, delante estaba Atsume con el equipo de apoyo hasta los dientes, especialmente el hombro, donde estaba la Hécate segundo de Asada, que ella manipulaba con una mano mientras Penny, al otro lado, sujetaba la culata del rifle de antimateria. Pude ver el momento en que Asada apretó el gatillo y el arma, Penny y el grupo en general apenas se inmutaron ante el retroceso de esa bestia. Me acaban de disparar con un rifle de antimateria, me dispararon con un rifle de antimateria a menos de 50 metros, mi sonrisa se hizo enorme y empecé a moverme. No tenía suficiente movilidad para respiración solar, así que... Respiración acuática. 11ª forma. Calma muerta, olas gigantes intercepté y corté todo lo que me lanzaron indiscriminadamente.
Fuego, agua, tierra, aire, hielo, rayos, insectos, balas, explosiones, todo, corté absolutamente todo con mi espada a gran velocidad sin parar. Cuando terminé, no quedaba nada a mi alrededor. ¿Pero qué demonios? Sonreí levemente ante su incredulidad, pero no duró mucho porque Kazuto estaba prácticamente a mi lado con las alas extendidas y sus dos espadas apuntando a mi cuello. Intercepté su golpe con facilidad, deteniéndolo en el aire, pero no se detuvo ahí. Lo vi, corriente estelar, yo también me moví, respiración floral. Segunda forma. Honorable ciruela sombra, no era un estilo de respiración que usara a menudo, pero cumplió su propósito, interceptando perfectamente todos los combos entrantes de Kazuto. Sin dejar que se estabilizara en el aire, me moví una vez más, Sanjuroku golpeé fuerte a Kazuto, pero llegó a tiempo para cubrirse con sus espadas y solo fue empujado hacia atrás hacia su grupo, se dio la vuelta y cayó sobre sus caballos. Podía oírle chasquear la lengua. ¿Puede el jinete separarse del caballo? Puede volar. Eso está permitido. Por cierto, Present Me que estaba narrando, estaba bastante distraído. Es solo una técnica, así que está bien. A los jinetes simplemente no se les permite poner los pies en la tierra. Añadió Midnight. Si es así. El grito vino de Ruby, apenas llegué a girarme cuando vi la guadaña de Ruby cerca de mi cara, primera forma. Trueno y destello, la velocidad de Ruby era aterradora. Para mi sorpresa, no apuntaba a mi cuello, sino a la banda de puntos en mi cabeza, apenas logré moverme lo suficiente para esquivar la guadaña de Ruby. Ruby giró en el aire y empezó a disparar su guadaña en dirección contraria a su impulso para frenarla antes de usar su Kirk y convertirse en una tormenta de pétalos para volver a ponerse encima de su caballo. Por fin te tengo cerca, cocinero. El grito de Bakugo vino acompañado del sonido de una explosión, agarré la cabeza de Darkness y la puse en medio, todos ignoramos su gemido de placer, Azula usó su mano libre para atacar fuego en dirección al grupo, Tob levantó un muro para cubrir a todo su grupo y, para mi sorpresa, Yun también se movió y creó un pantano debajo de su grupo. Y yo también puedo ayudar. Dijo Yun decidida aunque temblaba nerviosamente. Bien hecho, Yun. La felicité, haciéndola sonrojar. Sácanos de aquí, ojos blancos. Gruñó Bakugo. ¿Qué crees que intento hacer, pomeranía explosiva? No hay tierra firme bajo mis pies, no puedo usar mi don. Gritó Top, frustrada, aprovechando el momento para intentar quitarle la banda de puntos a Midoriya, usando a Yubashiri en su dirección. Para mi sorpresa, Midoriya golpeó mi espada con el puño con fuerza suficiente para dejarla atrás y lanzó su propio contraataque, algo que evité fácilmente. Haz que flotemos. Bakugo gritó en dirección a Uraraka, que confirmó y usó su don. Rápidamente Bakugo usó la mano libre y señaló el suelo, provocando una fuerte explosión que hizo que los cuatro volaran hacia arriba. Rápidamente se recolocaron en el aire y Uraraka canceló su don, haciendo que aterrizaran de nuevo sobre sus pies. No te distraigas, Izumi. Para mi sorpresa, Taylor estaba encima de mí, segunda forma. Rueda de agua, Taylor giró con Shusui enfundada en mi dirección, arcoíris falso. Taylor abrió ligeramente los ojos al golpear mi imagen residual, aparecí a su lado, con un movimiento fluido solté a Yubashiri, le quité la cinta a Taylor, usé la otra mano para apoyarme en la cabeza de Darkness y giré en el sitio dándole una patada fuerte a uno de sus costados, alejándola. Cuando la vi alejarse, me acomodé de nuevo en mis jinetes, agarré a Yubashiri en el aire y rápidamente me puse la cinta cosida al cuello y miré a Taylor. Para mi sorpresa, no parecía angustiada por perder la diadema, de hecho, simplemente me señaló a mí. Ahora. Los sentí con Miyaki antes de verlos, miré hacia un lado y miré a las otras personas del grupo de Taylor con sus armas, Tanya y Victorilla aún tenían sus rifles, pero ahora usaban ambas manos para sujetar y apuntar, y la sorpresa fue Jinx con su ametralladora, Pou Pou. Por supuesto que intentaban acertijarme. Me preparé para interceptar las balas cuando algo golpeó con fuerza Miyaki de observación. Miré detrás de mí y vi al grupo de Rias y Todoroki, todos usando sus dones en nuestra dirección, maldije en voz baja pero no paré. Azula. Sujétala. Giré 90 grados, agarré a Darkness por el cuello y la levanté varios centímetros en el aire para que cubriera mi cuerpo. Para mi sorpresa, Azula apenas dudó, tiró de Yun para que la cubriera con el cuerpo de Darkness a su lado y con la mano libre sujetó a Darkness mientras estaba acribillada por balas. Con la mano libre, usé a Yubashiri para interceptar los dones que se me habían presentado una vez más. Cuando terminó el asedio, solté oscuridad mientras estaba sola sobre Azula, que solo hizo una mueca pero se mantuvo firme hasta que Yun recuperó fuerzas y yo también me apoyé en ella.
Darkness parecía sinceramente completamente sin aliento, jadeando de placer, como si fuera a correrse, pero pronto se calmó. ¿Estás bien, oscuridad? Pregunté mientras volvía a mi puesto de jinete. Sí, estoy bien. Muy bien. Perfectamente bien. ¿Seguid usándome como escudo, por favor? Dijo rápidamente mientras me miraba por encima del hombro con una mirada lujuriosa. MMMHH. Un chico me usa como escudo humano a su antojo, ¡qué maldad! Dark gimió. Por Agni gimió Azula detrás de mí, me reí pero no dije nada, miré a los otros concursantes una vez más, Taylor estaba de pie encima de Jinx con solo un pie en su hombro, apoyada cómodamente, por alguna razón la mayor parte de su cuerpo estaba rodeado de insectos, desde la nariz hasta el pecho. Jinx apenas parecía notar el peso extra sobre su hombro y no le importaban los insectos que la rodeaban para llegar a Taylor mientras manipulaba Pou Pou. El dúo detrás también recargaba sus armas para una segunda ronda, aunque Victorilla parecía algo incómoda con los bichos. Miré la pantalla, la mitad de los equipos estaban en 0 puntos y solo quedaban unos minutos en el reloj. Suficiente para intentar un último asalto con todas mis fuerzas. Apreté a Yubashiri con fuerza y una sonrisa se dibujó en mi rostro, me estaba divirtiendo como nunca antes. Espero que no me falléis en la ronda final. Ahora quedan menos de 5 minutos en reloj. ¿Qué era esto que acabamos de ver? Una pelea intensa por 10 millones de puntos. Y, increíblemente, Miyamura Izumi pudo defenderse de todos los equipos a la vez. Caballeros increíbles. ¡Increíble! Vi a todos los participantes moverse una vez más. Capítulo 45. Izumi Miyamura. Xover, capítulo 45. La pelea se había vuelto mucho más caótica que hace 30 segundos. Ninguno de los dos equipos se había dado la vuelta y decidió atacar a otro grupo, de hecho, todos seguían atacando a nuestro grupo y yo me lo estaba pasando en grande a pesar de estar bajo suficiente presión como para casi perder puntos varias veces. Los grupos se volvieron más audaces con sus ataques y no me dejaban espacio para respirar. En ese momento me arrepentía profundamente de haber traído solo una espada o de haber lanzado la vaina de Yubashiri, por muy ligero y fácil que fuera Yubashiri, aún no podía moverme lo suficientemente rápido para defenderme por todos lados. El grupo de Ruby se mantuvo a distancia, pero Penny decidió unirse al juego cuando lanzó el matriz flotante, su conjunto de 10 espadas flotantes que controlaba mediante cables de alambre. No eran fuertes, no eran rápidos, y desde luego no parecían capaces de actuar de forma independiente. Parecían seguir un movimiento juntos, pero su número le ponía irritable. Lo peor era que Ruby usaba las espadas como malditas plataformas en el aire para usar trueno y destello, porque claro, también es legal ya que no toca el suelo. Ruby solo conocía una forma de respiración fulminante, solo por el poco tiempo que llevaba aprendiendo, pero era realmente competente en ella y eso la convertía en un peligro. Un momento de descuido y la velocidad que Ruby podía alcanzar junto con su Kirk sería más que suficiente para pillarme desprevenida. Y luego estaban Asada y Atsume Mei, que no paraban de dispararme con la maldita Hécate segundo de Asada. Penny seguía apoyando el retroceso del rifle de antimateria y Atsume usaba sus equipos de apoyo para mantenerla firme, pero la puntería de Asada era increíble. Tenía que hacer algo rápido, giré sobre la cabeza de Darkness y corté la bala de 12,7 milímetros Hécate que venía hacia mí, coloqué rápidamente a Yubashiri en mi boca, giré en el aire para quedarme boca abajo y me infundí aquí en los brazos, recibí el trueno y destello de Ruby con mi brazo derecho y matriz flotante con el izquierdo, agarré una de las espadas de Penny y giré rápidamente la cabeza cortando el cable que las conectaba. Me giré de nuevo y aterricé sobre el hombro de Darkness, derribando a Yubashiri de mis dientes mientras probaba la espada de Penny. Era ligero, pero serviría. Ahora que tenía una segunda arma, podía oír a varias personas maldecir por lo bajo, posiblemente los 3 que me conocían y sabían que usaba las 3 espadas. Pero ahora estaba más preparado para enfrentarme al resto. Todoroki fue el primero en actuar como se esperaba, pero su hielo apenas podía hacer nada, al igual que el fuego de Ravel, eliminé ambos con un golpe transversal de mis espadas. Para mi sorpresa, apenas se inmutaron, en su lugar Yaoyorozu había creado un altavoz gigante delante de ella, conectado a los hacks de giro, a quienes no había notado hasta ese momento. No tuve tiempo de avisar a mi equipo, apreté los dientes, el ruido del corazón de giro amplificado por el altavoz de Yaoyorozu me desestabilizó un poco, pero fue mucho más efectivo para el resto del grupo e incluso afectó a los demás participantes. Todoroki aprovechó la oportunidad y congeló todo el terreno, mientras un iceberg crecía en mi dirección.
El trío bajo mí estaba a punto de quedar congelado cuando los pies de Azula y uno de los brazos de Yun Yun generaron una ráfaga de fuego, deteniendo el avance del hielo bajo sus pies. Corto el hielo en mi dirección otra vez con mis espadas. Fue un buen intento, ya que el hielo también alcanzó a los otros grupos, aunque ellos también se soltaron rápidamente. Todoroki chasqueó la lengua con una expresión molesta, pero mi mirada se dirigió al equipo de Midoriya que se acercaba. Muere. Bakugo gritó en cuanto estuvimos lo suficientemente cerca de ella, yo movía oscuridad para que recibiera el golpe TSH, quédate quieto. Azula gruñó mientras usaba la oscuridad una vez más como escudo contra el ataque de Bakugo, aunque esta vez contraatacó de inmediato, no con su fuego, sino con sus manos que se deslizaron por el cuerpo de Bakugo y alcanzaron sus puntos de ki, uno en la pierna y dos en el brazo, bloqueándolos. La reacción fue inmediata, ambos miembros de Bakugo cayeron a un lado de ella, haciéndola tropezar, Midoriya encima de él también se desvió ligeramente. ¿Qué coño has hecho, zorra? Exclamó Bakugo, incrédulo. Mierda. La princesa no puede tocarles. Puede bloquear el ki. Exclamó Top sorprendida, pisó el suelo y estabilizó a Bakugou con un pilar de piedra, aprovechando el momento para enfrentarse a Midoriya, que parecía un poco asustado pero aún así, retiré el brazo y me preparé para atacar. Séptima forma. Estocada ondulante caída, usé solo a Yubashiri para mi ataque, que chocó con su puño, hubo un choque entre nuestras auras durante unos segundos, pero mi espada ganó rápido. El puño de Midoriya fue desviado hacia atrás, dejándole completamente expuesto. Usé la espada de Penny para intentar alcanzar la cinta de su cabeza. Solo para que un muro de piedra le protegiera. No lo harás, chico. Gritó Top antes de dominar la tierra a todo el grupo. Molesto, me interrumpieron de nuevo cuando el sonido de un relámpago parpadeó sobre mí, una bola de rayos se había formado sobre nuestro grupo, me moví inmediatamente cuando el trueno empezó a caer. Salté, infundí aquí en las espadas que tenía en la mano y comencé a cortar los rayos que empezaban a caer en mi dirección. Danza de la cabeza de dragón del halo solar fue fácil, adaptar respiración solar a dos espadas, corté rayo tras rayo sin ni siquiera inmutarse. Cuando terminé, me quedé flotando en el aire a varios metros del suelo, preparándome para caer de nuevo sobre mis jinetes. Pero debajo de mí vi a Rias, apuntando sus rayos de desintegración hacia mí, esta vez parecía que iba a usar algo más poderoso por su tamaño, parecía más fuerte, más poderosa, podía sentir un ligero cosquilleo proveniente de mi haki de observación. Era peligroso, demasiado peligroso. Infundí haki y me preparé para recibirlo en el aire. Para mi sorpresa, el rayo de desintegración explotó cuando mi espada intentó cortarlo. La explosión resultante no me hizo daño en absoluto, pero sin ningún apoyo en los pies, me empujaron a un lado. Miré hacia abajo al resto de mi grupo, un poco más lejos que mi punto de caída, nada que no pudiera compensar. Excepto que no habían terminado conmigo, Taylor y Kazuto aparecieron delante de mí. Intercepté ambos golpes con facilidad, pero aún así me empujaron hacia atrás una vez más lejos de mi grupo. TSH, me estabilicé de nuevo en el aire, solo para oír los disparos. Una vez más, el grupo de Taylor y el de Ruby intentaron arrasarme. Sin superficie bajo mí, empecé a girar en el aire para cortar todas las balas entrantes, el problema era la bomba de Jinx que un enjambre de insectos de Taylor había traído. Una vez más me vi empujado hacia atrás por la fuerza del choque de una explosión. Una vez que me estabilicé de nuevo, miré hacia abajo. Me habían tirado del caballo, habían renunciado a la idea de quitarme la banda de 1.000.000 de puntos, ahora querían descalificarme inmediatamente, los repetidos golpes en el aire me empujaban en una dirección mientras Top manipulaba la tierra y movía toda la arena para alejar a mi equipo. Eres una molestia, Beifon. Azula gritó mientras despegaba del suelo, usando su dominio del fuego en los pies para impulsarse en mi dirección. Me estabilicé en el aire mientras entendía rápidamente lo que Azula quería hacer. Mientras aterrizara encima de ella, estaría a salvo. Van, 3 disparos, Asada, Tanya y Victorilla tuvieron la misma idea, disparando a Azula para impedir sus avances. Azula reaccionó más rápido de lo que esperaban, esquivó la bala de Hécate II y Victorilla, para su desgracia, la bala de Tanya explotó al pasar junto a ella, interrumpiendo efectivamente su avance. Azula rodó varias veces, el aura la había protegido de todo daño, se estabilizó rápidamente y todas sus extremidades volvieron a estallar en llamas. Aún no he terminado. Gruñó, retomando de nuevo su carrera. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Desgraciadamente, aún había más participantes. Top creó un enorme muro de tierra mientras Todoroki hacía lo mismo con su hielo, interrumpiendo una vez más a Azula.
Antes de que Azula pudiera actuar, ambas paredes fueron cortadas por un destello de luz. Mis ojos se dirigieron a Yun Yun, que tenía una expresión decidida. «Vamos, Azula». Yun Yun gritó en voz alta. Azula sonrió violentamente y siguió volando en mi dirección. Estaba a solo unos metros, nada la detendría lo suficientemente rápido, al menos no si no podía orientarme e intervenir. Me preparé para caer sobre Azula. «Lo siento, Azula, Izumi». Abrí los ojos de par en par al ver a Taylor aparecer junto a Azula, reconocí la posición, trueno y destello, había usado respiración trueno, una respiración trueno que no sabía que dominaba, pero lo había conseguido, se movió a una velocidad mayor de la habitual, Shusui fue desatada, así que podía desenvainarse, y así fue. Golpeó fuerte a Azula, lanzándola por toda la arena. Azula solo tuvo tiempo de protegerse con ambos brazos, antes de ser lanzada como una muñeca. Taylor volvió con su equipo, usando sus bichos como plataforma una vez más. Bien jugado, muy bien jugado, definitivamente no llegaría a ningún miembro de mi equipo, y todos los participantes se dieron cuenta, tenían sonrisas enormes y entusiastas en la cara. Una enorme sonrisa se dibujó en mi cara. Tiempo. La expresión incrédula de todos era sublime. No pude evitar estallar en carcajadas. Chapter 46. Izumi Miyamura. Sober, Chapter 46 Gepo, Paso Lunar, una de las 6 técnicas del Rokushiki, un estilo de arte marcial especial y sobrehumano usado por Super Paul en One Piece. Al patear repetidamente el aire con fuerza y velocidad, generabas una presión de aire lo suficientemente fuerte para mantenerte flotando y daba la sensación de estar caminando o saltando en el aire. Y allí estaba yo, usando a Gepo para mantenerme en el aire a varios metros del suelo, evitando que cayera a la arena, con una sonrisa enorme, casi dolorosa, pero las miradas incrédulas en mi rostro, de prácticamente todos los participantes, incluidas Taylor, Ruby y Azula, eran espectaculares. Había valido la pena no revelar que podía patear el aire y quedarme en el sitio durante largos periodos sin cansarte. Era algo que había dominado hace mucho tiempo, no le había dado mucha importancia en ese momento, solo que estaría bien poder usar Moon Step, y no era difícil de dominar. Era la técnica principal de Super Paul que intenté replicar, Soru, también conocido como Shave, era esencialmente parte de ella. Eran una especie de as bajo la manga que mantenía oculto. Ya era rápido, demasiado rápido sin tener que usar Soru. Usando Soru, era una bestia completamente diferente. Gran batalla. ¡Qué gran competición! ¡Qué gran examen final! La concursante Miyamura está volando. Nadie se lo esperaba. Está permitido. La voz de Present Mig me llenó de nuevo, la había estado ignorando para concentrarme en los concursantes. Permitido. Los otros participantes aprovecharon eso, así que Miyamura no rompió ninguna regla. Exclamó Mig, pude oír varias quejas fuertes. Mis oyentes ya lo han oído. Ahora anunciaremos a los 4 ganadores. Primer puesto. Manteniendo su banda de 1.000.000 de puntos durante 15 minutos y sobreviviendo a un asedio a los demás participantes e incluso consiguiendo una segunda banda, el equipo Miyamura. El grito del estadio era ensordecedor. Podía ver a Yun Yun gritando de felicidad, abrazando a Darkness y a Azula sentada en el suelo con una enorme sonrisa. Me dejé caer a su lado suavemente y le extendí la mano para ayudarla a levantarse, ella la tomó sin dudarlo. Segundo puesto. Aunque perdieron a su banda, su líder intrépido y inquietante, robó sigilosamente la mitad de las bandas mientras los equipos estaban distraídos, el equipo Everts. Mis ojos se abrieron un poco al mirar a Taylor, los bichos que la rodeaban finalmente se despegaron de ella, mostrando que colgaban varias cintas alrededor de su cuello. Mi banda. ¿Dónde está? ¿Qué? Eso es hacer trampa. No es justo. Hubo varios gritos de quejas, pero la mayoría de los participantes miraron, incluyéndome a mí, en dirección a Mig, esperando su decisión. Está permitido. La única norma era que se mantenían por encima de los hombros, no había ninguna norma contra camuflarse o ocultarlos. Mig agitó feliz su fusta, pude ver a Taylor suspirar casi imperceptiblemente aliviada, aparentemente con ligeras dudas sobre su táctica, que admito que había sido buena. Mientras ella se centraba en luchar conmigo, había usado sus insectos para retirar lentamente las bandas de los demás participantes sin que se dieran cuenta. La multitarea anormal de Taylor le permitió centrarse en varios equipos a la vez, increíblemente, había logrado eliminar las bandas de los equipos de Rias, Kazuto, Ruby y la otra mitad de los grupos que ni siquiera habían participado en nuestra pelea, pero habían creado los suyos propios sin que ellos se dieran cuenta.
La mirada completamente incrédula de Shinzo, como si no entendiera lo que había pasado, así como las miradas de desgarrar de los otros grupos, incluida la mirada de traición que Ruby le lanzaba a Taylor. Parecía que había esperado hasta el final para arrebatárselos, para que no tuvieran oportunidad de reaccionar. Buena jugada, Taylor. Los únicos equipos que quedaban y conservaban sus bandas eran, en tercer lugar, equipo Midoriya. Tenemos 3 participantes de rango S que se han clasificado. Esto es emocionante. Y en cuarto lugar, por fin, al equipo Todoroki. El hielo y el fuego no deberían. Los próximos eventos comenzarán en 1 hora. Comamos juntos. Vamos, hice un gesto para que Azula se acercara primero a nuestro grupo. Bien hecho, chicas, habéis estado excelentes. Felicité al grupo cuando nos reunimos. Yun se sonrojó completamente al mirar hacia abajo. Darkness gimió de nuevo. Fue un placer ser tu escudo, Miyamura. Lo haría otra vez. Darkness gimió de placer con una sonrisa lasciva. Le sonreí divertido. Sabes que se emitió a nivel nacional e incluso internacional, ¿verdad? Tu familia acaba de ver eso. Mi sonrisa creció mientras la oscuridad se congelaba y empezaba a palidecer. ¿Qué estás bromeando, verdad? Preguntó Darkness, casi en pánico. Azula resopló para mí. No lo está, mi hermano está en otro país, se aseguró de que lo emitieran en tiempo real, me ha estado insistiendo todo el mes con eso, dijo Azula con sequedad. ¡No! Exclamó Darkness derrotada mientras caía al suelo. Me reí divertido. Ahí. Yun intentó consolar a Darkness mientras se agachaba a su lado con una sonrisa nerviosa. Por cierto, buen trabajo Yun, ha sido un placer hacer equipo contigo. Dije con una sonrisa. Yun se sonrojó y asintió. También ha sido un placer hacer equipo contigo, Miyamura. Con todos vosotros. Yun gritó nerviosa. Sí, buen trabajo, felicitó a Azula, casi distraída, y perdón por usarte como escudo, dijo a Darkness, que seguía acurrucado avergonzado, quien se detuvo y suspiró con ganas. No te preocupes, me ha gustado mucho. Dijo sinceramente mientras se calmaba visiblemente. Tarde o temprano se iban a enterar. Dijo Darkness derrotada, parecía que solo le importaba que su familia lo supiera y no el resto del mundo. Bueno, si te sirve de consuelo, necesito sentarme, estoy cansada. Dije expectante, de verdad, quería ver hasta dónde podía empujarla, esto era divertido. ¿Y cómo demonios voy a hacer que se sienta mejor? Exclamó Azula mirándome incrédula o como si estuviera loco. Por otro lado, la cabeza de Darkness giró tan rápido que se oyó un latigazo en su cuello, pareció sufrir un cortocircuito, antes de que una enorme sonrisa se dibujara en su rostro, se giró inmediatamente y se colocó en el 4. Por favor, siéntate sobre mí, Miyamura. Seré tu asiento todo el tiempo que quieras. Exclamó Darkness con placer. No me digas. Murmuró Azula incrédula antes de negar con la cabeza. ¿Sabes qué? No importa, está jodida de la cabeza. Murmuró Azula, sonreí ampliamente mientras me acercaba a Darkness y dejaba caer mi peso sobre ella al sentarme. Darkness gimió fuerte, pero se mantuvo firme. Espalda recta y no te tiembles, silla, ordené de inmediato. Darkness gimió más fuerte, pero su cuerpo reaccionó de inmediato, enderezó la espalda y dejó de temblar, aunque pude oír a Darkness jadear de placer. Me acomodé en su espalda y acaricié inmediatamente su cabeza. Buen trabajo, silla. La oscuridad gimió una vez más. Esto es ridículo. Murmuró Azula. Me alegro de que te lo estés pasando bien. Dijo Yun feliz, sin mostrar que estaba indiferente. Azula la miró como si estuviera loca antes de suspirar y rendirse. Izumi. El llanto lastimoso de Ruby, una mancha roja pegada a mi cuello y sentada en mi regazo sin importarle que estuviera sentada en la oscuridad. Taylor es mala conmigo. Me traicionó. Me apuñaló por la espalda. Es malvada. Exclamó Ruby sollozando. Sí, seguro que no fue nada personal. Casi de inmediato consolé a Ruby. No es culpa mía que no sintieras los bichos en ti, Ruby, prácticamente los arrastré por todo tu cuerpo para ver si te dabas cuenta, me lo pusiste fácil. Dijo Taylor con una sonrisa burlona mientras se acercaba. Ruby hizo un puchero. Estoy acostumbrada a tus bichos, aunque sean asquerosos, simplemente no pensé que una hermana me traicionaría así. Exclamó Ruby acusadoramente, la sonrisa de Taylor solo creció. La traición solo viene de amigos y familia, nunca de enemigos. Dijo Taylor sabiamente, como si no fuera obvio que acababa de decirlo. Ruby simplemente puso un puchero y me abrazó más fuerte. Aún así lo has hecho bien, Ruby, estoy orgulloso de ti. Consolé a Ruby con una palmada en la espalda. Ruby sonrió ampliamente antes de besarme la mejilla. Gracias.
Buena pelea. Fue emocionante. Ruby se recuperó rápidamente de su decepción anterior. En realidad, buena pelea, ¿por qué estás sentado en ella? Preguntó Taylor completamente confundida. Ruby ladeó la cabeza y miró hacia abajo, y al ver a Darkness saltó de encima de mí. Ay, diosa, lo siento mucho. Ruby se disculpó. Esa es mi silla. Les dije simplemente con una sonrisa, ambas parecían confundidas. Taylor estaba a punto de abrir la boca cuando Azula la interrumpió. No, simplemente, no, dijo Azula cansada. Taylor y Ruby la miraron confundidas. Por cierto, ¿no nos vas a presentar? Pregunté, cambiando de tema, mirando detrás de Taylor. ¿Vamos a ignorarlo? Vale, murmuró Taylor para sí misma antes de que al mismo tiempo Ruby jadeara. Izumi. ¿Los conoces? Están en clase con nosotros. Esta es Penny Polendina y Shino Asada. Presentó Ruby alegremente, antes de hacer un puchero. Atsume estaba triste por no haber aprobado la competición de caballos y se fue temprano. Yo, saludé a las dos chicas que Ruby me estaba presentando. Saludos, compañero Miyamura. Encantado de verte de nuevo. Penny saludó alegremente mientras levantaba el brazo. Ah, cierto. Creo que esto es tuyo, perdona por cogerlo, pero lo necesitaba. Le lancé su espada a Penny, que la atrapó sin problemas. También debería ir a por la vaina de Yuba City y sonreí agradeciendo a Taylor cuando vi a sus insectos traerla desde el otro lado de la arena. Oh, gracias. Me alegro de haberte ayudado. Exclamó Penny feliz con la espada en las manos. Deberías estar más enfadada que las que usaron contra ti, respondió Asada desde un lado. Penny la miró y ladeó la cabeza. ¿Por qué? Preguntó confundida. Asada estaba a punto de responder antes de cerrar la boca y negar con la cabeza. No importa, suspiró Asada antes de girarse hacia nosotros. Shino Asada, llámame Sinon. Se presentó de nuevo. Encantado de conocerte bien, Sinon, cuando no me estás disparando con un rifle antimaterial. Dije secamente. Sinon sonrió con suficiencia. No fue culpa mía si tuviste problemas para detener un poco de potencia de fuego, solo fue un poco de coqueteo. Dijo Sinon divertida. Todos soltamos una risita fuerte, incluidas las chicas que estaban detrás de Taylor. Dejando eso a un lado, supongo que me toca a mí. Ya conocéis a Jinx, y estos son de la clase 1B, Tanya de Gurechaf y Victorilla Seré, Taylor se quedó callado mirando a la pareja con incomodidad. Serebenyakov, Victorilla Serebenyakov, por favor dime, Visa. Victorilla saludó alegremente, por favor, cuida de mí y de mi hermana. Añadió mientras se acercaba a Tanya. La aparición de Visa fue exactamente como esperaba. La que me sorprendió fue Tanya. Era bajita, pero parecía tener nuestra edad, solo que un poco demasiado baja. Por alguna razón, Tanya me miraba como si intentara averiguar algo. Incliné la cabeza y levanté una ceja, pero apenas reaccionó. La veía trabajando a 1000 por hora en su mente hasta que Visa le dio un codazo en la costilla. Ah, sí, encantado, llámame Tanya. Dijo simplemente. Oh, ¿hemos terminado con las presentaciones aburridas? Se quejó Jinx. Yo sonreí. Ya casi listo, esta es Yun Yun, señalé a la chica correspondiente, que saludó torpemente mientras temblaba ligeramente, y esta es mi silla. Le di una palmada en la cabeza a Darkness, la latina Dustin Ford. Sentí que se retorcía bajo mí. Miyamura. No me llames así. Me llamo Oscuridad. Darkness se quejó avergonzada mientras levantaba la vista desde abajo. Cállate, una silla no habla. Regañé a Darkness mientras le daba una palmada en la cabeza. MMMMHH. La oscuridad gimió fuerte y el grupo cayó en un silencio algo incómodo, solo Jinx y yo parecíamos indiferentes. Kinky, dijo Jinx juguetonamente. Vale. ¿Quién quiere ir a comer? Ignoré la torpeza de todos y sugerí con una sonrisa. Todos asintieron rápidamente. Capítulo 47. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 47. Así es. Nunca nos dijiste que podías saltar al aire. Acusó Ruby mientras sostenía su bandeja de comida. Le sonreí burlonamente. Nunca preguntaste. Me encogí de hombros mientras me dirigía a una de las mesas libres. Azula resopló en cuanto me senté. Sentado en una silla, Miyamura. La oscuridad se pondrá celosa. Jinx resopló. ¿Qué quieres decir? Yo. ¿Celoso de una silla? ¿Que debería ponerme a 4 patas otra vez y dejar que Miyamura se siente encima de mí delante de todos nuestros compañeros? ¿Que debería comer del suelo y que mi lugar es arrastrarme por el suelo? ¿Eso es lo que quieres? Darkness tartamudeó rápidamente, su rostro completamente rojo mientras se abrazaba con una mano. MMMHH. No lo permitiré.
Darkness añadió con un gemido. Para mi sorpresa, casi todo nuestro grupo la ignoró y me siguió inmediatamente, sentándose a mi alrededor, seguido por el resto del grupo. Darkness, Yun, Jinx, Penny, Tanya y Visa. Por suerte, era una mesa grande para que los 10 pudiéramos sentarnos lo bastante cómodos. Nos conocemos desde hace más de un año, y nunca me lo has mostrado ni te has ofrecido a enseñármelo. Dijo Taylor acusadoramente mientras continuaba con su línea anterior, y tenía razón, realmente no soy de acumular conocimientos, resulta que me gusta enseñar. En realidad, fue culpa tuya. Señalé a Taylor con mis palillos. Taylor parecía sorprendida. ¿Mío? ¿Qué he hecho? Preguntó Taylor confundida, y yo gruñí molesta. Caminaste sobre tus bichos. Resoplé en su dirección. Taylor parecía aún más confundida. Sí, y estabas allí cuando lo hice por primera vez. Gemí frustrado. Taylor, eso no debería funcionar, ninguna física en este mundo funciona así, los insectos simplemente no deberían poder soportar tu peso. Respondí. Taylor ahora parecía ofendida. Por supuesto que funciona. Es como con el agua, como los zancadores de agua, son una familia de insectos hemípteros y pueden aprovechar la tensión superficial del agua para deslizarse sobre ella. Yo hago lo mismo con mis insectos, explicó Taylor, y soltó una carcajada sonora. Taylor, los insectos no tienen tensión superficial, respondí, y Taylor empezó a abrir la boca antes de cerrarla. Así que, ¿cómo funciona lo que hago? Preguntó, confundida. Ja. ¿Usas un movimiento y no sabes cómo hacerlo? Preguntó Jinx divertida. Taylor se encogió de hombros. Funcionó hace meses, sigue funcionando ahora, y no veo por qué no funcionará en el futuro, nunca me paré a pensar en la mecánica detrás de ello. Dijo Taylor simplemente, resoplando fuerte. Bueno, cuando lo usaste por primera vez, no era realmente un problema con la tridimensionalidad que habías conseguido usar durante nuestro entrenamiento, pero me pregunté si había algo que pudiera replicarlo, así que creé el gepo. Caminar por la luna. Miré a Tanya, que era la que murmuró, con los ojos bien abiertos. Exacto, consiste en patear el aire, lo suficientemente fuerte, rápido y varias veces en el mismo instante, para generar presión de aire que sigue impulsándome hacia arriba. Espera, ¿es posible? Quiero decir, lo hiciste, pero de alguna manera suena ridículo. Interrumpió Sonyon, y Taylor, Ruby y Azul la resoplaron al mismo tiempo. Izumi es un monstruo, en el buen sentido, su talento marcial es aterrador, así que no me sorprende que haya creado algo nuevo. Respondió Taylor, le sonreí ampliamente antes de mirar mi comida, con un pequeño toque activé mi Kirk, viendo inmediatamente 3 platos empujados delante de mí. Resoplé al mirar a mis prometidas, pero seguía usando mi don en sus comidas. ¿Quieres que mejore tus comidas? ¿Esta vez es gratis? Pregunté burlonamente, mirando el resto. Las chicas de nuestras clases se enderezaron y pusieron inmediatamente sus platos delante de mí. Me reí a carcajadas, pero enriquecí sus comidas sin ningún problema. El grupo comenzó a comer rápidamente sin dudarlo. ¿Mejorar, comida? Preguntó Darkness a un lado, confundida. Enriquecimiento de alimentos, mi don, puedo hacer que cualquier comestible sepa mejor. Expliqué. Hazlo, no te arrepentirás. Dijo Jinx entre bocados, mientras seguía comiendo su comida. Las 3 chicas de la clase 1B me acercaron sus platos y usé mi don sin dudar. Espera, ¿don de comida? ¿No tienes un don de lucha? Preguntó Tanya confundida. Taylor resopló fuerte mientras tragaba un trozo de comida. Dije que era un monstruo, y lo decía en serio. No necesita un don para luchar cuando no tiene rival con una espada. Él mismo creó más de 15 estilos de espada. Explicó Taylor. Las 3 chicas de 1B me miraron incrédulas. Jinx silbó asombrada. ¿Da miedo? ¿Crees que podrías enseñarme? Preguntó Jinx divertida. Me detuve a pensarlo y me encogí de hombros. Por supuesto, y hay una que te quedaría genial, respiración de bestia. La mesa se detuvo un momento. Jinx me miró incrédula. Oye, estaba bromeando, no lo decía en serio, además, las espadas no son lo mío. Dijo Jinx rápidamente. La miré divertido. Aún así, la oferta es real, si quieres aprender a usar espadas, te enseñaré, respiración de bestia te quedaría perfecto, imita a bestias y animales salvajes, su naturaleza impredecible, feroz y salvaje, te queda bien dije simplemente. Jinx pareció pensarlo. Además, para aprenderlo tienes que usar la cabeza de un jabalí como casco. Le dije divertido. Jinx se quedó quieta unos momentos. Me apunto. Dijo Jinx rápidamente con una enorme sonrisa desquiciada. ¿Tienes cabeza de jabalí? Ruby confundida.
Sí, lo tiene, pensé que lo había dejado en casa, se quejó Taylor mientras suspiraba. Le diré a mamá que lo mandé más tarde o iré a recogerlo. Dije emocionado, me gustaba mucho esa estúpida cabeza de jabalí, la había comprado online de repente cuando era niña, y era increíble. Taylor pensaba que era inquietante y rara. ¡Genial! Eso suena increíble. Dijo Jinx emocionada. Yo, ni siquiera sé qué acaba de pasar. Dijo Visa confundida. Por desgracia, uno se acostumbra, suspiró Azula resignada. ¿La cabeza de jabalí sirve de algo? Preguntó Penny, confundida. Por supuesto que sí. Dije con fuerza. Sin la cabeza de jabalí el estilo espada pierde todo significado. Añadí, Penny hizo una pausa antes de asentir. Pude oír a Taylor resoplando. Tanya se encogió de hombros antes de empezar a comer. En cuanto dio el primer bocado se quedó paralizada, antes de moverse y empezar a comer como si estuviera desesperada. Otro que cae en la comida de Miyamura. Se burló Sinon, ya había terminado su comida, más de una soltó una risita juguetona. Visa y Darkness miraron su comida con atención antes de probarla, obteniendo el mismo resultado. Bueno, mientras están ocupados, tú, señalé a Taylor, todavía me debes respuestas. ¿Cuándo empezaste a usar Thunder Breathing? Pregunté a Taylor, no me importó mucho, fue una sorpresa feliz, solo tenía curiosidad, lo que Taylor notó y simplemente sonrió orgullosa. He estado entrenando en secreto. Dijo orgullosa, gruñó Azula. ¿Sí? Pues muere, ese golpe dolió. Gruñó Azula, Taylor le sonrió ampliamente haciendo que Azula pusiera los ojos en blanco. Lo que sí me sorprendió fue cómo conseguiste las bandas, muy astuto por tu parte. Añadió. ¿Sí? Me debes galletas por hacernos perder a mi equipo y a mí. Ruby azotó la mesa mientras apuntaba acusadoramente con los palillos a Taylor. Por supuesto, Taylor se rió divertida, Ruby pareció satisfecha con su respuesta. Así que pasamos el resto de la pausa para la cena hablando entre nosotros. Ruby, Sinon, Penny y Jinx empezaron a hablar de armas, Tanya y Azula estaban en una discusión política. Visa hablaba animadamente con Yun Yun, mientras Taylor, Darkness y yo hablábamos entre nosotros. También tuvimos varias conversaciones y recibí información, como que Tanya estaba siendo patrocinada por la familia de Visa desde pequeña, así que prácticamente crecieron como hermanas, pero no lo son en ningún sentido. Y hablando de Tanya, parecía estar pendiente de mí bastante a menudo, simplemente lo ignoré por el momento. Cuando terminamos de comer, volvimos a la arena. Ahora hemos terminado, vamos al plato fuerte. Los 4 equipos que pasan a la siguiente fase, un total de 16 participantes. Entre ellos, decidiremos al ganador del torneo. Serán combates directos 1 contra 1. Midnight se acercó al podio con una pequeña caja y miró a los 16 que nos clasificamos. Ahora haremos un sorteo para determinar las combinaciones. Así que, una vez confirmados esos, continuaremos con los eventos recreativos antes de comenzar el torneo. Los 16 participantes pueden optar por no participar en las actividades recreativas para descansar y ahorrar energía. Entonces, empecemos con el equipo que quedó en primer lugar. Equipo Miyamura. Fue el primero en llamar para coger los papeles Y. Interesante, realmente parece que algunas cosas no cambiarían. Batalla 1. Izumi Miyamura, Ravel. Batalla 2. Momoya Oyorosu, Tanya de Gurechaz. Batalla 3. Shoko Todoroki, Top. Batalla 4. Jinx, Izuku Midoriyaya. Batalla 5. Kyokahiro, Azula. Batalla 6. Victorilla Serebryakov, Yun Yun. Batalla 7. Ochako Uraraka, Katsumi Bakugo. Batalla 8. Oscuridad, Taylor Everts. ¿Y qué? Combinaciones interesantes, la pelea entre Bakugo y Uraraka se mantuvo, así como la pelea contra Todoroki y Midoriya en el segundo asalto, y que, hablando de ellos, Todoroki nunca lanzó la declaración de guerra antes de la primera competición, practicaba con mamá. O en este caso padre. Sobre Endeavor y el matrimonio con Dones o lo que fuera que le pasara a ella. No tenía ni idea de cómo estaba involucrado el canon en todo esto, pero yo estaría atento a Izuku y Todoroki por si acaso. Muy buen público. Ahora dejemos el torneo a un lado y primero, disfrutemos de los eventos recreativos. Bueno, voy a descansar, anunció Taylor mientras nos miraba, yo asentí en su dirección. Yo también, prefiero ir a meditar que, eventos recreativos. Dijo Azula con una mueca. Quiero participar en esos eventos. Anunció Ruby feliz antes de mirarme con cara de cachorro. ¿Quieres participar conmigo? Por favor. Por favor, ¿sí? Por favor, ¿con una galleta encima? Ruby suplicó. Puse los ojos en blanco de forma juguetona. Por supuesto, Ruby, me uno a ti. Me rendí encantado. ¿Sí?
exclamó Ruby feliz. Participemos. Dejé que Ruby me arrastrara mientras saludaba a Taylor y Azula. De hecho, podría seguir participando en eventos todo el día sin preocuparme por cansarme, así que no me molestaría mucho. Y hacer feliz a Ruby era la razón principal para participar. Capítulo 48. Izumi Miyamura. Xover, capítulo 48. Los eventos recreativos habían sido más divertidos de lo que esperaba. Yo, por insistencia de Ruby, había participado en la mayoría, eran competiciones ligeras, nada fuera de este mundo, nada que no se pudiera encontrar en otros colegios normales en un festival deportivo normal, pero eso lo hacía divertido. Me gustaba la lucha, obviamente, pero pasar tiempo así con una de mis chicas lo hacía aún mejor. Ruby era feliz en todas las competiciones, así que estaba bien. Listos. El grito de Present Me resonó por toda la arena. Había sido uno de los pocos clasificados que había participado en los eventos recreativos, la mayoría decidiendo separarse y descansar a su manera. Después de tantos acontecimientos, al final, son las batallas uno contra uno las que realmente queremos ver. La única persona en la que puedes confiar eres tú mismo. Voluntad, habilidad, resistencia y juicio, este es el momento de poner todo eso en juego y lograr una victoria gloriosa. Vamos a la primera pelea. El ganador indiscutible tan rápido. Ganó la carrera de obstáculos. Ganó la batalla de caballería. También ganará el torneo. El príncipe de la espada. Izumi Miyamura Ahara. Me tropecé con el aire cuando escuché a Present Me presentarme. ¿Qué demonios es ese título? Ni de coña. Ya podía imaginar que todo internet me llamaba con ese apodo estúpido. Refunfuñando, seguí caminando hacia la arena recién creada, ignorando el rugido de la multitud, pensaba que iba a matar a Present Me de alguna manera. En contra. Aunque no destacó en eventos anteriores, su familia es famosa. Tienen un dominio absoluto del fuego. Son inmortales. Son los Fénix. Ravel Fénix. Vi a Ravel salir del otro lado del estadio, dirigiéndose arrogante hacia la arena. Ambos nos detuvimos a varios metros, yo con Yubashiri en la cadera mientras Ravel simplemente se quedaba de pie, con la barbilla en alto. Las reglas son sencillas. Si el aura de tu oponente baja del 10%, si tu oponente abandona el ring, no puede moverse más o dice me rindo, entonces la victoria es tuya. No te preocupes por hacerte daño. Por supuesto, no está permitido poner en riesgo la vida de tu oponente a propósito. Si lo haces, serás descalificado inmediatamente, pero por lo demás, una chica de recuperación está lista y esperando junto al estadio. ¿Y si eso no fuera suficiente? También tenemos al mejor sanador de Japón con nosotros el resto del día. Akari Shimizu. La multitud rugió con fuerza al oír el nombre del sanador de rango S de Japón, eso sí que era interesante, mis ojos miraron curiosos a mi alrededor sin poder encontrar al sanador del gremio de la espada desenfundada, una pena. Sin más prolongación, empecemos la batalla. ¿Listos? Empieza. Ravel resopló, se apartó el pelo con una mano y me miró aburrida. Será mejor que te rindas, no puedes hacer nada para. Ravel fue partido por la mitad. O mejor dicho, corté a Ravel por la mitad, lo suficientemente rápido para que nadie viera el corte, Yubashiri volvió a enfundarse. Ravel no parecía entender lo que había pasado, sus dos mitades parecían suspendidas antes de que el fuego se expandiera y se uniera de nuevo. «Te salvaje, ¿cómo te atreves?», la corté de nuevo. Esto es divertido. Me encogí de hombros al ver cómo Ravel se regeneraba de nuevo. Tarareé suavemente mientras consideraba lo que realmente era un problema enfrentarse a una persona con inmortalidad regenerativa. Es inútil. Deja de intentar cortar, la interrumpí de nuevo, esta vez se regeneró más rápido. No me interrumpas. ¿Qué demonios? La interrumpieron de nuevo. Esto ha sido divertido. Aparentemente no tanto para Ravel, si la expresión furiosa en su cara era una indicación, prácticamente explotó en fuego y se lanzó sobre mí. Di un paso adelante, cubriendo toda la distancia alejándome de Ravel y acabé detrás de ella. Ravel estaba cortada en una docena de pedazos, miré por encima del hombro y vi cómo Ravel se reformaba de nuevo, la mirada incrédula y temerosa que me lanzaba me hizo sonreír ampliamente. Una vez más, no pudo reaccionar cuando la partí por la mitad otra vez. Suspiré por dentro, esta pelea, era aburrido. Ravel no suponía ninguna amenaza para mí, su fuego, aunque caliente, no podía hacerme daño, mi espada ahuyentaba todas las llamas que se me cruzaban. Lo único digno de mención sobre Ravel era su inmortalidad. Ya la había cortado al menos cientos de veces en poco tiempo, y ella seguía reformándose. De verdad tenía que acabar con esto.
Ravel desde luego no lo hará, su expresión se vuelve más temerosa con cada intercambio que le lanzamos. Infundí mi espada con Aki y corté superficialmente el brazo izquierdo de Ravel. Gar. Ravel finalmente soltó un grito de dolor, miré con curiosidad la herida que acababa de hacer, tardó más, pero finalmente sanó por completo. Suspiré, Aki tampoco terminaría el trabajo, al menos no sin dejarla completamente traumatizada o muerta. Y una herida en su brazo la hacía gritar, no quería saber qué le pasaría si le cortaba la cabeza. ¿Qué acabas de hacer? Ravel murmuró aterrorizada, ladeando ligeramente la cabeza. Aki, ya que es lo único que parecía hacerte daño, ¿no te avisaron de eso? Pregunté simplemente, Ravel se quedó paralizada y me miró horrorizada, aparentemente sí sabe lo del Aki, y su expresión me dijo todo lo que necesitaba, el Aki era peligroso para ella, para el Fenex en general. Perfecto. Me moví una vez más, esta vez infundí Aki en mi pie y le di una patada frontal en medio del pecho, justo en el plexo solar, todo el aire se le fue arrancado de los pulmones y fue lanzada al aire, desafortunadamente alas de fuego emergieron de ella y se detuvo en el aire. Porque, por supuesto, también podía volar, habría sido demasiado bueno si simplemente se hubiera caído al suelo. Volvió volando desde fuera de la arena mientras se agarraba el pecho y recuperaba el aliento. Ríndete ya, tus intentos son completamente inútiles, solo son un topo. Corté a Ravel en pedazos una vez más, esta vez no paré, simplemente seguí pasando de una forma de respiración solar a otra, 12 formas para formar la 13ª, podía hacer esto durante días sin sudar y era exactamente lo que tenía que hacer aquí. No usé Aki, no era necesario, simplemente corté a Ravel una y otra vez, no esperé a que se regenerara, simplemente seguí cortando y cortando sus piezas sin parar. Ignoraba las explosiones ocasionales de fuego que salían de esas partes, eran débiles, podía protegerme con un simple movimiento de mi espada para apagar dichas llamas. Dejo que mi cuerpo simplemente se mueva y apago mi cerebro. Lo único que me sacó de mi ensoñación fue el grito de Present Mic. Y la ganadora de la primera ronda es Izumi Miyamura Aara. Que cortó a Ravel en pedacitos, cientos, no, miles de veces para agotar su aura. Una estrategia que a nadie se le habría ocurrido y que nadie podría implementar, miles de recortes sucesivos sin cansarse durante 15 minutos. ¡Increíble! Me detuve un momento y miré el medidor de aura, el mío estaba al 98%, el de Ravel al 9%, y tardó más de lo esperado. La regeneración de Fenex, al menos en el canon, requería el uso de poder demoníaco para mantenerse, apuesto a que el aura haría lo mismo, así que el plan era sencillo. Sigue cortando a Ravel para activar su factor de curación hasta que se le acabe el aura. Ravel se reformó de nuevo y se dejó caer al suelo, completamente pálida, con sudor corriendo por sus mejillas y una expresión aterrorizada mirándome. Le extendí la mano y ella se estremeció ligeramente. Lo siento por eso, era la única forma no letal de ganar la pelea. Le dije sinceramente, los demás necesitaban incapacitarla letalmente, o casi, así que fueron un gran no. Eso no lo hace menos traumático, no pude recuperar la forma durante 15 minutos. Respondió con firmeza intentando mirarme con furia, pero aún así tomó mi mano para ayudarla a levantarse. Una vez de pie, intentó recuperar su porte elegante. Aún así, aguantaste mucho tiempo, buen trabajo. Sonreí a Ravel, Ravel se sonrojó ligeramente y apartó la mirada. Ese por supuesto. Soy un Fenex. Somos increíbles. Tú eres el raro. Un rango es nada menos. Resopló con fuerza. Y sigo molesta porque me interrumpiste durante toda la pelea. Me volvió a fulminar con la mirada. Me reí. Pero, no usaste Aki. Dijo como si fuera obvio, me encogí de hombros. Quería vencerte, no matarte, dije simplemente. Parecía casi horrorizada, pero se calmó y simplemente resopló. Los dos bajamos caminando desde la arena. Una vez fuera del campo, nos dirigimos hacia las gradas, con nuestros respectivos grupos, las chicas estaban sentadas un poco separadas del resto de la clase, no les presté atención y me acerqué a ellas. Buen trabajo, Izumi, me felicitó Asula mientras me acercaba. Has sido increíble. Súper elegante mientras te movías y cortabas con los tallones. Nunca es aburrido verte usar respiración del sol. Dijo Ruby feliz. Podrías haberle dado a la chica la oportunidad de lucirse un poco, dijo Taylor burlona, y eso me detuvo rígidamente. Ah, se me había olvidado eso. La mirada seria que me lanzaba Taylor me hizo sonreír tímidamente. Olvídalo, vamos a ver el próximo partido, dije simplemente mientras me acercaba a un asiento. Me dejé caer entre Asula y Taylor, Ruby se aferró inmediatamente a mi cuello detrás de mí.
Sin molestarse, los cuatro miramos la arena. ¡Qué pelea tan interesante! Momo Yaoyorozu, contra Tanya de Gurechaz. En cuanto Present Mic dio la señal de inicio, Tanya levantó el rifle que tenía en la mano, que brillaba ligeramente. Lo reconocí al instante, estaba usando su don, fuera lo que fuera, para potenciar el disparo, y disparó. La bala impactó en un escudo que Yaoyorozu apenas logró crear con las manos, pero la explosión siguiente la hizo retroceder. Tanya no se detuvo, disparó una vez más, esta vez Yaoyorozu no logró protegerse adecuadamente y la explosión la empujó fuera de la arena. Eso fue, una pelea corta. Realmente quería ver más del Kirk de Tanya, aún no sabía si era solo una mejora para el rifle que usa, o algo más, que es, decepcionante. Pero no puedo quejarme de ella, la verdad, acabar rápido con Yaoyorozu es la mejor forma de lidiar con ella antes de que empiece a crear cosas con su cuerpo que pueda usar para contrarrestar cualquier cosa que le lance. La buena noticia es que la próxima pelea será contra mí. Mi sonrisa se ensanchó. Chicas, Izumi está sonriendo de forma loca otra vez mientras mira a otra chica. Murmuró Ruby mientras se subía encima de mí y hablaba con Azula y Taylor. Déjalo en paz, ya sabíamos que era un pervertido, no podemos hacer nada, respondió Azula, pude sentir el tono burlón en sus palabras, mi ojo se contrajo ligeramente. Cállate y mira al frente, dije con brusquedad. No tienes que ser tímida, Izumi, estamos solo entre nosotros, te queremos tal y como eres. Dijo Taylor con una sonrisa y un pinchazo muy marcado de condescendencia, les lancé una mirada fulminante a los tres, todos se rieron de mí, puse los ojos en blanco pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. Los cuatro mirábamos hacia adelante cuando oímos la llamada de Present Mic. Todoroki contra Top, ahora empezó la diversión. Capítulo 49. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 49. Podía sentir la rabia y el odio desbordándose de cada poro de Todoroki, incluso sin usar el haki de observación podía sentir los sentimientos maliciosos que emanaban de ella, aparentemente había tenido su encuentro con su querida mamá. Por otro lado, Top parecía alegre y divertida mientras caminaba con ligereza hacia el ring, como si estuviera acostumbrada a eso, y quizás lo estuviera, si el canon de Bandida Ciega también era cierto aquí, entonces tenía experiencia en torneos y competiciones. ¡Ánimo! Contuve la respiración cuando empezó la pelea. Top fue la primera en moverse, pisando el suelo y varios anillos de tierra salieron disparados hacia Todoroki, envolviendo sus brazos y piernas. Estaba a punto de tocar el suelo de nuevo cuando Todoroki se movió. Lo siento. Escuché a Todoroki murmurar antes de que ella soltara todo el poder de su don, mi sonrisa se ensanchó cuando el iceberg, completamente enorme, cubrió una parte significativa del estadio y se elevó a gran altura, dejando a todos atónitos. Todoroki se liberó de las ataduras de Top y se quedó quieta esperando el final de la ronda. «Beifon, ¿aún puedes moverte?», preguntó Minnie, medio paralizada. Miré dónde debería estar Top y sonreí. El inicio del iceberg estaba completamente cubierto de hielo y nadie venía, solo una pirámide improvisada de tierra. Esto no había terminado. Usé mi haki para ver que Top dentro de la pirámide podía moverse. Top cayó al suelo dentro de su refugio, y un pilar de tierra emergió frente a Todoroki, sus ojos se abrieron sorprendidos, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pilar le golpeara el estómago y la elevara al cielo. Top volvió a caer al suelo, usando su don para liberarse de su refugio y del hielo que la rodeaba. Luego lanzó piedras a gran velocidad a un Todoroki en el aire. Todoroki finalmente reaccionó y giró en el aire, evitando por poco las rocas de Top. Ella usó su hielo para formar un tobogán de hielo y deslizarse de nuevo hacia la arena. Top golpeó el suelo y agitó las manos, apareció una pared en el borde de la arena, bloqueando el paso de Todoroki de vuelta a la arena. Todoroki chasqueó la lengua antes de usar su hielo para crear una lanza de hielo y abrir un agujero en el obstáculo frente a ella. Atravesó el muro, atravesó el hueco que había creado y saltó al ring. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el anillo se alejó de ella, Top moviendo todo el anillo para evitar que llegara a él. Desafortunadamente, Todoroki reaccionó rápido y creó pilares de hielo bajo ella para que pudiera saltar por encima y alcanzar el anillo. Buenos reflejos, princesa de hielo. Dijo Top divertida, parecía disfrutar de toda la pelea, así que volvió a moverse primero, golpeando el suelo y haciendo que varias piedras se levantaran a su alrededor, giró varias veces y pateó con fuerza cada piedra, lanzándolas en dirección a Todoroki. Todoroki levantó un muro de hielo lo suficientemente grueso para defenderse, antes de agitar la mano y enviar una oleada de hielo hacia Top. Top creó su propia ola de tierra para contrarrestarlo. Ambas ondas colisionaron en el centro del anillo, provocando una explosión de polvo.
Top aprovechó la oportunidad y esparció el polvo por todo el ring, cegando a Todoroki. Todoroki generó hielo por todas partes de inmediato, aparentemente decidiendo que si no podía ver, golpearía todo a su alrededor hasta golpear a Top. Funcionó si el chasquido de su lengua que salió de Top era indicio, sin embargo, Top volvió a usar sus pies para atacar a Todoroki con discos de tierra, que seguían siendo ineficaces. Siguieron intercambiando ataques durante unos momentos, parecía un punto intermedio, Todoroki no podía lanzar ningún ataque que eliminara a Top de inmediato, y viceversa, Todoroki podía defenderse de todo lo que Top le lanzaba, lo que empezaba a frustrar a esta última. Top se detuvo y cambió de ritmo, se puso firme y levantó ambas manos. Esta vez, en vez de usar tierra, los escalones empezaron a temblar ligeramente, antes de que varios trozos de metal se arrancaran. La lluvia de metal sorprendió un poco a Todoroki, pero ella esquivó corriendo hacia un lado, Top no se detuvo y siguió atacando a Todoroki. Todoroki fue quien creó un refugio esta vez para protegerse del ataque de Top. La doma improvisada de Todoroki resistió la lluvia de metal de Top, pero definitivamente no era buena idea. La cantidad de hielo que Todoroki sigue usando pronto empezará a pasar factura, y ocurrirá más rápido si Todoroki sigue encerrándose en hielo. Aparentemente, Todoroki también se dio cuenta de lo mismo y decidió terminar completamente la pelea, deshizo su cúpula de hielo y empezó a congelar todo el suelo, el hielo se extendió por todo el ring a gran velocidad. Top intentó detener el avance del hielo con su control tierra, pero por mucho que lo intentara, el hielo seguía avanzando. Top no tuvo más remedio que saltar para evitar quedarse congelada. Aún así, una vez que aterrizó sobre el hielo grueso que se formó en el círculo, hizo una mueca. Definitivamente no podía usar su don cómodamente sobre hielo, eso significaba cero vibraciones, así que estaba ciega y desarmada. Todoroki no se dio cuenta y empezó a moverse de nuevo, solo para que Top levantara ambas manos. Me rindo, dijo Top con una sonrisa. TSK, esperaba que Beifon se llevara una paliza, gruñó Asula, cruzándose de brazos. ¿Esto sigue contando? Al final perdió, respondió Ruby encogiéndose de hombros, Asula frunció la nariz. No es suficiente. Se quejó Asula, las tres pusimos los ojos en blanco juguetonamente, todas sabíamos lo poco afecto, si no odio, que sentía por Top. Vale, tengo que ir a prepararme. Dijo Asula mientras se levantaba, para mi sorpresa me besó en los labios y empezó a alejarse. Suerte. Exclamó Ruby en su dirección, Asula simplemente levantó la mano en señal de saludo. ¿A quién le toca ahora? Preguntó Taylor, llamando nuestra atención una vez más, no habíamos estado escuchando a Present Mic, Todoroki y Top ya no estaban en el ring, la mayor parte del hielo había desaparecido. Solo tuvimos que esperar unos 10 minutos antes de que el ring estuviera listo para la siguiente pelea. Jinx contra Midoriya. Fue una pelea bastante injusta solo viendo sus filas. Pero Jinx no parecía desanimada, de hecho, tenía una gran sonrisa en la cara al entrar en el ring completamente armada, parecía que la habían dejado entrar con todas sus armas, munición y bombas. Midoriya, en cambio, estaba completamente desarmado, incluso parecía nervioso al acercarse al centro del ring. Cuando comenzó la pelea, Jinx fue la primera en moverse, disparando su pistola, Sapper, a Midoriya, que rápidamente se agachó hacia un lado y cubrió su cuerpo con Full Cowl. Midoriya se movió al instante hacia Jinx, para mi sorpresa, Jinx reaccionó con una velocidad explosiva mientras sus ojos brillaban de un rosa intenso, antes de que Midoriya pudiera atacar, Jinx tenía Sapper apuntando directamente a su cabeza. Midoriya se lanzó bruscamente para esquivar el ataque, Jinx no perdió la oportunidad y le dio una patada en las costillas, que apenas logró cubrirse con los brazos. Jinx cogió una de sus bombas y se la lanzó a Midoriya, que seguía en el suelo. Una nube de humo azul se elevó desde donde explotó la granada, los ojos de Jinx escanearon cada movimiento dentro de la nube, cuando algo pareció salir de su derecha, disparó inmediatamente sin dudar. Jinx miró a su objetivo y vio que era simplemente una piedra grande, en su lugar Midoriya salió por el otro lado y se acercó de nuevo a ella, Jinx reaccionó con una velocidad anormal una vez más, era rápida, tenía experiencia, realmente, durante nuestro enfrentamiento en clase, había sido una combinación muy mala entre nosotros, así que no pudo mostrar todo su repertorio. Sin duda Jinx sabía lo que hacía, esquivó fácilmente el ataque de Midoriya y le golpeó la mandíbula con la palma abierta, con fuerza suficiente para aturdirle un poco durante unos momentos. Jinx aprovechó ese momento para coger su ametralladora, Pow Pow, y ni siquiera se molestó en apuntar, simplemente apretó el gatillo y su arma empezó a disparar balas a gran velocidad por toda la arena.
Jinx logró finalmente apuntar a Midoriya, que recibió varios disparos en el cuerpo que su aura cubrió. Midoriya fue lanzado hacia atrás antes de que pudiera reaccionar, golpeando el aire con el puño, generando una fuerte presión de aire para empujar a Jinx hacia atrás y evitar que disparara su arma. Aún así, Jinx cogió varias de sus granadas, quitó los imperdibles y los lanzó en dirección a Midoriya. Esta vez Midoriya reaccionó y lanzó otra presión de aire, haciendo que las granadas fueran devueltas en dirección a Jinx. Parecía esperarlo porque incluso antes de que Midoriya empujara las granadas, ella ya se estaba cubriendo para la explosión resultante. Esta vez apareció una nube rosa de humo en el campo de batalla, el sonido de la ametralladora de Jinx comenzó a oírse desde dentro de la cortina de humo, disparos comenzaron a salir de dentro de la nube de humo, que estaban bastante bien orientados en dirección a Midoriya, el sentido espacial de Jinx parecía estar bien desarrollado. Midoriya no tuvo más remedio que esquivar. Midoriya siguió moviéndose mientras los disparos seguían volando, hasta que la nube de humo empezó a disiparse, cubriendo solo la parte inferior de Jinx, lo suficiente para que Midoriya finalmente la viera y cambiara de dirección mientras corría hacia ella, solo para detenerse a mitad de camino y mirar al suelo. El humo aún se disipó, pero dejando a la vista una gran cantidad de granadas con mandíbulas, que empezaron a vibrar y morder rápidamente. ¿De dónde salieron tantas? Estaba casi seguro de que no tenía tantos cuando entró en el ring. Midoriya no se movió lo suficientemente rápido esta vez y la explosión lo envolvió por completo. Jinx tenía una amplia sonrisa en la cara. Para su mala suerte, el aura de Midoriya aguantó. De hecho, esa explosión apenas hizo mella en la enorme cantidad de aura que poseía. Así que Midoriya se levantó de nuevo. Jinx chasqueó la lengua con fuerza, dejó caer la ametralladora y sostuvo a Sapper en la mano izquierda, sus ojos y venas empezaron a brillar de rosa antes de que Jinx se moviera rápidamente de su sitio. Rápidamente llegó al lado de Midoriya y se movió como un animal salvaje, no tenía forma de luchar, simplemente se movía, golpeaba y pateaba sin lógica ni razón, solo reaccionaba a los movimientos de Midoriya, sus reflejos estaban por las nubes, y funcionaba. No había un patrón que leer, ni una forma que intentar predecir, así que Midoriya, a pesar de parecer que tenía entrenamiento en combate, incluso parecía saber algunas artes marciales por sus movimientos, tenía problemas para seguirle el ritmo a pesar de superarla en fuerza y velocidad, solo recibía golpes de Jinx. Desgraciadamente, Jinx solo podía causar cierto daño a la monstruosa cantidad de aura que tenía Midoriya antes de que le golpeara uno de los puños. El golpe la afectó un poco, tardando solo unos momentos en recuperarse, pero fue suficiente para que Midoriya plantara el pie con fuerza en el suelo, retirara el puño y golpeara con fuerza. El puñetazo de Izuku fue mucho más fuerte que los anteriores, Jinx logró cubrirse con ambos brazos, pero aún así fue expulsada del ring. Jinx se recuperó en el aire, cogió una de sus granadas y la hizo explotar detrás de ella, la explosión la lanzó de nuevo hacia el ring, solo para que Izuku impactara en el aire y una ráfaga de viento la empujara de nuevo fuera. Una expresión amarga cruzó el rostro de Jinx mientras giraba en el aire y aterrizaba de pie fuera del ring, suspirando profundamente cuando Midnight declaró ganador a Midoriya. Con esa pelea terminada, la siguiente es Asuna contra Hiro. Capítulo 50. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 50. En la primera esquina tenemos a la princesa exiliada de la Nación del Fuego. Sus llamas son más calientes que el sol y es capaz de inmovilizarte de 10 maneras diferentes antes de que te des cuenta. Azula. La expresión hosca de Azula al oír su presentación indicaba que no le aliviaba el ánimo. Hiro fue presentado justo después y comenzó el combate. Azula se movió rápidamente. Ni siquiera usó su fuego, simplemente corrió hacia Hiro, que parecía sorprendida pero se movió de todos modos, usando sus auriculares con mayor alcance para atacar a Azula. Por desgracia para ella, Azula los esquivó con facilidad y, una vez que Hiro estuvo a su alcance, acertó con precisión en los puntos de presión del cuerpo de Hiro. Su brazo se quedó quieto primero, antes de continuar con ambas piernas y el resto del cuerpo. Hiro cayó completamente quieta al suelo mientras Azula se detenía en su sitio. Tras buscar confirmación de Hiro, Midnight declaró ganadora a Azula. Azula frunció el ceño mientras se alejaba del ring mientras una camilla se llevaba a Hiro. Enhorabuena por ganar la pelea y pasar al siguiente asalto. Felicité a Azula mientras se acercaba de nuevo a las gradas, y Azula se dejó caer en su asiento. No llamaría a eso una pelea, dijo Azula con sequedad. Yo solté una risita divertida pero no respondí. Los cuatro miramos de nuevo hacia el ring.
La siguiente pelea fue entre Victorilla y Yun Yun. Para mi gran sorpresa, la pelea fue bastante reñida. Victorilla tenía entrenamiento militar y sus movimientos rígidos y eficientes eran indicio, y además demostró su don, que era un trump, igual que Yun Yun. Trump, una clasificación de Kirk acuñada originalmente por estadounidenses y adoptada por el resto del mundo. Originalmente, se refiere a aquellos quirks que afectan a otros quirks, por ejemplo, el profesor Aizawa, cuyo quirk, Eraser, anuló la mayoría de los quirks de otras personas. Pero también se refiere a aquellos quirks extremadamente versátiles, personas que pueden usar varios poderes que parecen no tener relación entre sí, como si tuvieran más de un quirk. Y los Trump eran raros, menos del 5% de la gente podía clasificar sus peculiaridades como Trump, y ahora teníamos una pelea entre dos de ellos. Extremadamente raro. Al final, Yun Yun fue quien salió victoriosa, por un pequeño margen, tenía más poder de fuego que Visa y mucha más versatilidad. Voy a prepararme, dijo Taylor mientras se levantaba, la besé suavemente antes de que se fuera. La observé irse unos segundos antes de volver a mirar el anillo. La siguiente pelea fue Bakugo contra Uraraka, la pelea transcurrió exactamente igual que en el canon, con Bakugo ganando al destruir por completo el plan de Uraraka de su lluvia de piedras. Y finalmente la última pelea. Ahora era el turno de Taylor contra la oscuridad. Tenía curiosidad por saber cómo lucharía Taylor, estoy seguro de que es imposible que pierda, por muy dura que sea Darkness, Taylor podría derrotarla en circunstancias normales. Y ahora tenemos el generador andante de entomofobia. La reina del horror de insectos. El tercer rango S de la clase 1A, el que superó los logros en el examen de ingreso. Taylor Everts. Solté una risita divertida ante la presentación de Taylor apenas reaccionando al acercarse a la arena, Shusui aún envuelta en telarañas en su cadera. Y al otro lado tenemos el escudo de carne humana. Un masoquista al que le gusta ser humillado en las retransmisiones nacionales. Lo único más grueso que su piel es su descaro al gemir y disfrutar de una paliza delante de cientos de miles de personas. No se veía una desvergüenza desde los días de medianoche. Oscuridad. Me reía carcajadas mientras veía a Darkness, completamente roja por la vergüenza de su actuación, entrar en la arena. Tenía una espada de doble filo en la mano, como la de un caballero. Empieza. Para mi sorpresa, Darkness fue la primera en moverse y la miré incrédulo. ¿Yo no lo haría, o sí? Mi respuesta fue respondida cuando Darkness blandió su espada varias veces. Taylor se tensó un poco, lista para moverse en cualquier momento, pero permaneció completamente quieta, ladeando la cabeza confundida mientras Darkness atacaba. Taylor no necesitaba moverse, porque Darkness falló horriblemente todos los ataques que lanzó, incluso contra una Taylor completamente inmóvil. Darkness miró a Taylor durante unos segundos antes de que su rostro explotara en rojo. Taylor hizo algo, ¿verdad? Dime que Taylor hizo algo, suplicó Ruby mientras miraba a Darkness casi horrorizada, suspiró antes de soltar una risita divertida. No, Taylor no hizo nada, se quedó completamente quieta, solo que la oscuridad tiene una puntería horrible. Dije sinceramente, las dos chicas a mi lado me miraron incrédulas. Nadie puede ser tan horrible. Rubichi y yo negué con la cabeza. La oscuridad sí, de hecho, cree que su mala puntería se debe a su don, pero, nadie más realmente lo cree. Miré a Darkness, que intentaba atacar de nuevo. Eso es horrible. Dijo Azula simplemente mientras miraba el desastre ambulante que era la oscuridad, me reí, no podía negarlo de ninguna manera. Taylor pareció entender que realmente no llegaría a ninguna parte, así que se mudó. Ni siquiera desenvainó su espada, solo golpeó el estómago de Darkness con la empuñadura de Shusui. La oscuridad ni siquiera sintió ese golpe. Taylor se giró y usó su talón para golpear la cabeza de Darkness. La oscuridad ni siquiera se inmutó. Taylor frunció ligeramente el ceño, colocando la mano en la empuñadura de Shusui lista para desenvainar, solo para detenerse y soltar el agarre. Unos segundos después, un enjambre de insectos se elevó sobre el estadio, provocando gritos entre el público. No os preocupéis, oyentes. Los insectos forman parte del Kirk de la concursante Verbs. Estás completamente a salvo. Exclamó Present Mig rápidamente, calmando visiblemente al público. Solté una risita burlona. Ni siquiera había tantos insectos, o quizás sí, pero me acostumbré a la enorme cantidad de insectos que Taylor puede controlar. Taylor controló a sus insectos para que descendieran sobre la oscuridad y se adhieran a su cuerpo, empezando a arrastrarse por encima y por debajo de su ropa. La oscuridad tembló y comenzó a retorcerse.
Los insectos de Taylor, cuyo enjambre incluía arañas, específicamente viudas negras, muchas, empezaron a llenarla de telarañas, la oscuridad se agitaba intentando quitarse todos los bichos de encima, pero las arañas, podía lanzar metros y metros de telarañas, y miles de ellas trabajando al unísono, cubrieron rápidamente la oscuridad. No era un capullo, llevaría mucho tiempo crear un capullo del tamaño de un humano. En su lugar, las telarañas se enfocaron primero en sus piernas, encerrándolas lentamente y haciendo que Darkness cayera al suelo. Cuando la oscuridad cayó al suelo, las arañas se centraron en su torso, concretamente en sus brazos. Taylor empezó a picar, morder y arrastrar insectos no letales a la cadera de Darkness, obligándola a intentar ahuyentar a los insectos por la incomodidad. Taylor aprovechó la oportunidad y sus insectos pegaron ambos brazos a Darkness contra su torso con una cantidad anormal de telaraña. La oscuridad estaba envuelta en un semicapullo, incapaz de separar sus piernas y brazos, y para sorpresa de nadie, estaba completamente roja de la cara y ligeramente sin aliento. Taylor no le prestó atención, simplemente se acercó y empezó a rodarla por el ring con el pie. Darkness intentó resistirse, pero la fuerza de Taylor fue suficiente para hacerla girar hasta el borde del ring. Taylor le dio a Darkness una última patada y ella abandonó el ring. ¿Era eso posible? Era prácticamente sacado de un puto dibujo animado, no debería haber funcionado, pero, sí, ¿qué coño? ¿Pero qué coño? Murmuró Azula incrédula, parecía que ni siquiera creía lo que acababa de pasar. Mirando a mi alrededor, no era el único, ni siquiera Midnight in the Center había declarado ganadora a Taylor por lo extraño que acababa de presenciar. Bueno, eso acaba de pasar, oyentes. La victoria es para Taylor Beers. Un aplauso de verdad. Exclamó Present Mick, sacando al público de su estupor. Taylor se encogió de hombros y, con un rápido desencanto de Shusui, cortó la telaraña de Darkness, liberándola. Bueno, las peleas del primer asalto han llegado a su fin. Vamos a hacer un pequeño descanso por ahora, volveremos pronto para empezar la segunda ronda. Bueno, tengo que ir a prepararme, les dije a ambos mientras me levantaba, los besaba rápidamente y me alejaba en dirección a las salas de espera. Me encontré con Taylor por el camino. Ambos nos quedamos quietos mientras mi sonrisa crecía. No, replicó Taylor rápidamente, yo me reí y me encogí de hombros. Enhorabuena por haber pasado a la siguiente ronda. Le dije a Taylor en tono juguetón, ella gimió. No me felicites por esa pelea, ni siquiera sé qué ha sido, gruñó Taylor y yo estallé en carcajadas. Sigue siendo una victoria, dije simplemente, ella resopló y no dijo nada más, me acerqué a ella y la atraje para darle un beso rápido. Tengo que ir a prepararme. Le dije simplemente, ella asintió y me besó una vez más antes de separarnos. Buena suerte. Dijo Taylor simplemente antes de empezar a caminar hacia las gradas. Seguí mi camino hacia las salas de espera. Mi oponente era Tanya. Por lo corta que fue su pelea contra Yaoyorozu, no tengo ni idea de qué puede hacer su Kirk aparte de convertir sus balas en explosivos. No me preocupaba, pero la información de un oponente siempre era bienvenida. De Endeavor, ¿qué haces aquí? Me detuve rígidamente al oír la débil voz de Midoriya, no puede ser. Rápidamente usé mi Aki, efectivamente, Endeavor y Midoriya tenían su encuentro a la vuelta de la esquina. Me acerqué lentamente a la esquina sin hacer ruido. Voy a presenciar tu batalla, chico. Tienes un don increíble, igual que el de tu padre, en cuanto a fuerza pura, es comparable al suyo, aunque claramente no puedes usar su don al máximo. Espera, ¿no está hablando de, no puede ser, o es? No sé nada de eso, señora, debo irme. Midoriya lo negó de inmediato. Querida Shoko, tienes la gloriosa tarea de destronar a All Might, así que una pelea entre vosotros dos, contra tu hijo, servirá como una buena simulación. Endeavor anunció dramáticamente. Así que, chico, haz todo lo posible por dar una pelea digna, ¿entendido? Yo, no soy All Might, y no sé cómo lo sabes, pero ya que pareces saberlo, no soy mi padre. Lo sé muy bien, no sé por qué tu padre eligió, esa mujer con un don débil para procrear, no una mujer más digna, con un don más fuerte. Endeavor sonaba amargado, casi celoso. Porque mi padre la quiere, dijo Midoriya tan sencillamente y como si fuera lo más obvio del mundo. Endeavor gruñó y Midoriya no se inmutó, de hecho, sentí que le miraba con furia, pero volviendo al grano, no soy mi padre, y deberías saber que tú, no eres tu hija. Con esa afirmación, Midoriya se alejó de Endeavor, que seguía completamente quieto en su sitio. Me alejé rápidamente del lugar. Vaya, desde luego no me lo esperaba, All Might siendo el padre biológico de Midoriya. Eso ciertamente cambia muchas cosas. Y plantea muchas más preguntas.
¿Sigue siendo Oza un Kirk transferible? ¿O es hereditario? En ese caso, abriría muchas más preguntas sin respuesta. ¿Es Midoriya un descendiente directo del primer portador? ¿Nana es la abuela de Midoriya? ¿La madre de All Might? ¿Y Shigaraki? Suponiendo que siga siendo nieto de Nana, ¿significa eso que Shigaraki y Midoriya están relacionados? Tenía tantas preguntas y ya no tenía a nadie a quien preguntar. Tendría que averiguar cómo enfrentarme a All Might y Midoriya de alguna manera sin dejarle saber la cantidad de información que claramente no debería tener. Pero eso será para más adelante. Comenzarán las batallas de la segunda ronda. Ahora tengo que luchar contra Tanya.